Son las 3 en punto y ya prendió la transmisión. Pero espérese tantito que llegamos al montón. Nos estamos acomodando, póngase cómodo usted. Que esto arranca en un ratito, ya lo va a ver. Mientras nos ponemos los audífonos y el micrófono, acompáñenos cantando que ya casi son. Ya casi arrancamos, no se vaya a ningún lado. Llegó uno, llegó otro, ya casi estamos sentados. Ya casi arrancamos, prenda la televisión. Quién sabe cuántos hoy, pero arranca la función. Ya venimos, mae. Ya casi arrancamos. Deje que nos acomodemos desde Guanacaste pa' Costa Rica, que ya empezamos. Hey, 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 hey. Que me traigan mi refresco bien frío, por favor. Amemos usted de manzana, que ese es su sabor. Y ayer y el café negro, cargadito y sin azúcar. Nos sentamos, respiramos y la mesa ya se junta. Acomódese la silla, pruebe el sonido. 1, 2. Y mientras tanto, mi gente, esta cancioncita va con vos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy un lindo lunes. Hoy es 6 de julio. Y si más no tengo entendido, acaba de ganar la selección española sobre la portuguesa. Así que felicidades a esa selección y a ese país. Así que adelante, vamos. Hoy es un gran día, espero que ustedes estén muy bien. Vamos a hablar de política, tenemos invitados especiales y por supuesto caliéntese un tecito o tómese un cafecito porque ya vamos a empezar. Ari Flores hoy me acompaña. Muy buenas tardes, ¿cómo amaneció? Muy buenas tardes, don Guillermo, a usted y ustedes que nos están viendo también en su casa. Aquí estamos en un lunes, inicio de semana, 6 de julio, súper rápido ya, pero bueno, muy contenta porque hoy también vamos a hablar de muchísima política. Y así es, don Guillermo, porque tenemos 2 invitados aquí en nuestro programa. Yo no sé si usted nos cuenta de quiénes se tratan y le damos la bienvenida. Por supuesto, ¿cómo no? Tenemos 2 diputados de la República, uno del Partido Pueblo Soberano, el otro de Liberación Nacional. Don Daniel Ciesar y don Ronald Campos de Liberación Nacional. Bienvenidos, caballeros. En el mismo orden, tal vez se presentan otra vez. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir con ustedes y con la audiencia de este canal, quienes nos van a ver a través de los distintos medios. Excelente. Don Ronald. Muchas gracias, don Guillermo, Ariana, Daniel y el público que nos está viendo. Un gusto estar aquí en este programa tan bonito. Realmente lo disfruto. Muchas gracias. Hoy tenemos, ¿por qué no hacemos un resumencito o de una vez al grano, Ari? Claro que sí, porque también venimos de un fin de semana donde ocurrieron muchas cosas. Entre ello, esto es algo que pasó esta mañana y es que ya quedó en firme la condena contra 6 integrantes de la organización criminal conocida como los Pikachu. Estos eran liderados por el Gordo Ramos luego de que la Sala de Casación rechazara unos recursos presentados por las defensas. Es importante recordar que hace tan solo unas semanas fueron ya sentenciados, metieron un recurso como normalmente ocurre en estos casos, pero ya dijeron, no, ya está en firme las sentencias que iban desde los 30 hasta los 60 años, don Guillermo, invitados. Wow. Entre otras cosas, la Cruz Roja ya atendió más de 50 incidentes relacionados con este primer fin de semana. Recordemos que estamos en las vacaciones de medio periodo y bueno, ya la Cruz Roja tiene un operativo especial. Solo este fin de semana más de 50 incidentes. Y ya salieron las vacaciones también. Sí, por eso le menciono, es un operativo especial que va a ser a lo largo de estas 2 semanas. Y también la Comisión Nacional de Emergencias mantiene alerta tras las lluvias en el Caribe y zona norte. Incluso, don Guillermo, invitados y ustedes que nos están viendo también, ya se reportan aproximadamente 174 personas que están en al menos 5 albergues. La semana pasada llovió bastante aquí en nuestro país, en el Caribe, estuvimos por allá y ustedes pueden ver las imágenes también de las inundaciones
principalmente en Limón, en Batán, en Matina, en todos estos lugares que siempre se ven afectados. Entonces la alerta continúa y a tener mucha precaución durante estos días y estar muy pendientes de los canales oficiales del Instituto Meteorológico Nacional y por supuesto de Noticias Trivisión. Por otra parte, y esta es una noticia que sé que a los guanacastecos, ustedes que están acá y yo que soy guanacasteca ahora de corazón, pues nos alegra bastante. Y es que la Cámara de Ganaderos ya tiene todo listo para la Expo Liberia 2026. Y bueno, van a haber muchísimas actividades. Don Guillermo estuvo por la mañana, por ahí creo. Sí, ¿Cómo lo vio, don Guillermo? Cuéntanos. Ya están armando todo, se ve lindísimo. Siempre es muy bonito la Expo Liberia. La Expo Liberia tiene un formato muy interesante porque se basa en 4 pilares. Voy a dar rápido para entrar al tema política, que es, creo que lo que deben enfocarse las cámaras de ganaderos o todas las cámaras que albergan una industria específica. El primer centro es agronegocios. Lo segundo, el tema cultural. Lo tercero, el entretenimiento. Y el cuarto, la educación. Entonces, con esos 4 pilares, todas las cámaras, especialmente la de Expo Liberia, se enfocan para que las futuras generaciones sigan en la actividad y que haya un interés genuino. Aquí se llevan 3.600 estudiantes de escuelas a que conozcan la granjita, los procesos, cómo se ordeña una vaca. O sea, hay muchos temas ahí muy interesantes que lo que hacen es sembrar semillitas en todos esos estudiantes para que en algún momento empiecen en la actividad. Hay un dato muy interesante. Esto no tiene nada que ver con la Expo, pero la media de nuestros productores aquí en Guanacaste, en el sector ganadero, es de 65 años. Eso es para que usted ponga atención. ¿Qué va a pasar cuando todas esas personas dejen la actividad? ¿Quién va a retomar estas actividades? ¿Será que vamos a perder el sector agro? Estas son cosas que tenemos que pensar y cómo estimular a las personas para que no salgan de la actividad y continúen. Y obviamente las políticas del Estado para que garanticen que sea sostenible y rentable, además de la parte alimentaria. Bueno, ese era el comercial para la Expo Liberia Internacional. Muchas gracias, Dani. Entonces, empecemos en materia aquí con 2 diputados que son unos caballeros y son amigos de la casa, por supuesto. Entonces, ¿qué les parece? Alguien ahí abajo que me el IFB, por favor. A eso, gracias. Entonces, ha estado un poco convulsa la Asamblea Legislativa y hay muchos temas muy polémicos. Tratándose ustedes que los conozco a ambos, son unos caballeros, no entran en la discusión polémica, pero sí vamos a ver cómo va la cosa. El primer tema es cómo les ha ido en estos meses ya siendo diputados. En el mismo orden, ¿qué tal la Asamblea? ¿Es productiva? ¿Qué se encontraron? ¿Hay tierra fértil? ¿Ustedes creen que esto va a cambiar? Don Daniel, adelante. Bueno, como decís aquí con don Ronald, que estamos en aceras políticas diferentes, pero mantenemos esa cortesía y ese respeto que creo que debe de imperar siempre para poder conseguir... Don Daniel, ¿se puede arrimar un poquitito o arrime el micrófono hacia usted para que no se poder agache? conseguir Eso. los resultados que se requieren. Estos 2 meses que han pasado, de hecho en la última participación que hice en el plenario, pues yo hice mención y al final le encantó a la gente, no pensé en el impacto que iba a causar, Café. pero cuando yo hice un resumen de lo que es la empresa privada y la función pública, y no lo hice pensando, aprovecho para aclarar que no lo hice pensando solo en los diputados que están en el lado de la oposición, no, es que yo lo que dije fue: en el sector privado buscamos resultados los mejores en el menor tiempo posible con el menor costo posible. Eso se resume en la empresa privada. Y que en el sector público, lamentablemente, y cuando dije eso, no estoy pensando solamente en los compañeros diputados, estoy pensando en todo el sector público, porque eso es así en escuelas, en centros de salud, en alcaldías. Es como, decía yo ese día, es como si existiese una ley no escrita. No. Si es fácil, hagamos que sea difícil. Si puede salir a bajo costo, hagamos que salga caro. Y si se puede hacer en 1 hora, que fueron las palabras que dije, hagamos que salga en 10 horas. Y eso es lo que impide que este país avance. Y uno entiende que son procesos, uno entiende todas las explicaciones que le puedan dar. Pero el país necesita desentrabarse para poder caminar. Cuando a mí me dicen, es que leyes y más leyes, y hay gente que me ha preguntado, ¿cuántos proyectos de ley ha presentado? Es que no se trata de eso. Se trata de buscar los mecanismos para hacer que el país camine.
Y mucho del atraso de este país precisamente está en esos pequeños detalles. Hay un buen libro por ahí que dice que las pequeñas zorras son las que dañan los grandes viñedos. Bueno, aquí también esos pequeños detalles son los que producen que al final no tengamos los resultados que queremos. Pero bueno, yo también mencioné ese día que creo que hemos ido avanzando bastante bien y han existido acuerdos. Hay también momentos de tensión, como se dijo al principio. Hay momentos en los que el tono sube de volumen, pero creo que es normal y que tenemos una asamblea que se maneja bastante bien. Sobre todo, como dije ese día, si la comparamos con la anterior, pues que no había que hacer mucho esfuerzo para superarla. Muchas gracias. Don Ronald, su turno. ¿Cómo le ha ido en estos 2 meses en la asamblea? Muchas gracias, don Guillermo. De nuevo el saludo a Ariana. Y también un café o un té. Bueno, ya les dieron agüita, pero aquí siéntense en confianza. ¿Café o té? Cafecito. Cafecito negro. Cafecito, Don Daniel. Mejor. Bueno, a mí ya me llegó el café. Ah, ya están volando. Entonces, usted me ayuda, Johnny. Un café para don Ronald. Aquí lo tengo. Gracias. Y ya me lo traje. Bella. Gracias. Están volando Gracias. aquí, ¿vio? Qué maneras. Adelante, perdón. Es una empresa de primer orden, así que van adelante en todo. Yo vamos a ver, coincido totalmente con don Daniel. Es un terreno para nosotros novedoso. Ninguno de nosotros ha sido diputado en el pasado en la fracción de Liberación Nacional. Todos, absolutamente todos, es la primera vez que estamos cumpliendo una función legislativa. Entonces, efectivamente es novedoso. Llegamos con el mejor de los principios, la mejor de las intenciones. Aquí habíamos conversado de cuál iba a ser la misión de nosotros. Dijimos claramente vamos a apoyar todo lo que sea bueno, a tratar de corregir y enmendar lo que veamos que es corregible. Y esa es la misión que hemos querido emprender. Lo hemos hecho y creo que los resultados están ahí. Hemos aprobado muchas leyes que en el pasado fueron controversiales y que duraron años y nunca se aprobaron. Nosotros hemos llegado con esa disposición y rápidamente hemos puesto nuestros votos para que salgan esas leyes. Coincido con Daniel en que efectivamente la eficiencia, la productividad es muy diferente al sector privado. Es distinto, claro, es un parlamento, se trata de eso, de parlamentar, como bien lo decía Daniel en su discurso en la asamblea, pero también se ocupa que el parlamento dé resultados y entonces en eso yo siento que podríamos mejorar mucho. Y creo, y lo voy a decir con total transparencia y sin ánimo para nada de polemizar, mucho creo que tiene que ver con los prejuicios. A veces se encienden discursos, pienso que innecesarios, ¿verdad? En algunos casos creo que todavía existe cierto nivel de encono o de duda, de discrepancia que no debería existir. Ahí estamos tratando de construir para el país, no es para nadie en específico. Entonces, han habido momentos en que se puede haber avanzado más, pero no se logró, no se avanzó, porque un discurso o una maniobra entorpeció el proceso y bueno, arrancar de nuevo. Entonces, creo que son cosas que en un parlamento maduro deberíamos de administrarlas bien. Estamos comenzando, son 2 meses y yo espero que lleguemos a esa etapa. Si no llegamos, seremos un parlamento muy parecido a otros, ¿verdad? No digo que al último ni a tras anteriores, simplemente a muchos. Don Daniel y don Ronald, una consulta. Ustedes nos acompañaron durante el periodo de campaña y nos hablaban de por qué les gustaría estar en la asamblea, hablaban de los proyectos, etcétera, que cada uno llevaba. Ahora, ustedes estando ahí en el Congreso, o sea, ¿cómo es esa realidad que están enfrentando? ¿Qué tan fácil o difícil ha llegado a hacer acuerdos? Y también ustedes, como diputados de Guanacaste, ¿qué han podido conversar, hablar? No sé si se ha gestionado algo respecto a las problemáticas también que les gustaría solucionar en la provincia. Son como 2 preguntas o 3 en una, pero bueno, es una ahí un poco general. Vamos a ver. Dice Juan Diego que es en bandola, como las damos. Sí, es que son como muchas, pero hay que sintetizar un poquito. Bueno, empezamos con don Daniel y luego don Ronald. Sí. Voy a ver si recuerdo por dónde empezó. Empezamos que en campaña era ese sueño de llegar, sí. Y ahora que están, ¿qué fue lo que se encontraron por ahí? Dijo aquel, no es lo mismo verla venir que verla de frente. Eso es el ciertísimo. expresidente. No, yo siempre tuve claro porque uno pues sigue el funcionamiento de la asamblea y uno sabe las diferencias que hay. Entonces, como he mencionado, es un poco frustrante para uno el ver las diferencias, ¿no?, que hay. Aquí se dijo, mire, un cafecito para ellos y el cafecito llegó en 2 minutos.
Si esto fuera el sector público, dura 15 minutos en llegar y quién sabe cómo llegue. Entonces, esas son las diferencias. Entonces, pues para mí es un poco complicado, lo dije el otro día, el aceptar eso, ¿no? Que se puede conseguir, como bien dijo don Ronald, muchas cosas, pero que se quedan a veces estancadas en discusiones sin sentido. Acaba de mencionar aquí don Ronald el tema de parlamentar, y yo escuché una diputada que luego de lo que yo dije fue a hacer un videito a decir, mire, es que el parlamento es para hablar, los de estos diputados no entienden que aquí pueden salir, no sé, jurisprudencia, decía ella. Yo les pregunto a los costarricenses, ¿ustedes creen que algún juez algún día va a hacer referencia, no sé, a que la lechita, que la mamá y que no, ningún juez va a hacer referencia a eso? Entonces, yo lo que digo es, parlemos, pero parlemos con un propósito, busquemos un resultado, que es lo que el pueblo quiere. Una vez que lo tengamos, no sigamos discutiendo, porque si lo hacemos, pues entonces perdemos tiempo. Nosotros a veces hemos llegado ahí porque los jefes de fracción ya se ponen de acuerdo, ya sabemos que vamos a apoyar todos el mismo. Les puedo dar un ejemplo. Creo que esta semana que pasó había un tema de un acuerdo internacional del café. Llegamos ahí todos ya de acuerdo a votar. Sin embargo, a mí me sorprendió ver la cantidad de diputados de la oposición pidiendo la palabra. Incluso Trejo Mazariego pidió 40 minutos, 20 de él y 20 de otro. Entonces uno dice, ¿para qué van a hablar 40 minutos? Donde entonces terminan hablando que el café, que el queso, que no sé, cosas cualquiera para rellenar eso. Si me recuerda, Ariana, ¿por dónde íbamos con las preguntas? No, y ya también ahora puntualmente en el tema de Guanacaste, si bien es cierto, usted menciona que a veces es complicado ponerse de acuerdo, pero cuando está en común, por ejemplo, entre ustedes, la provincia, ambos son guanacastecos, ambos estuvieron acá, visitaron a las personas de aquí, ahora no sé si ustedes han logrado conversar, ponerse de acuerdo, ver qué son esos temas que durante la campaña para ambos era prioridad, si han podido ponerlo en la mesa en el Congreso. Nosotros tenemos como guanacastecos, creo que la virtud de que, a pesar que dicen que los guanacastecos son un tanto confrontativos y, como dijo alguien por ahí, no echan para atrás, pero nosotros nos llevamos bien aquí con don Ronald, con la diputada Karen y pues con mis compañeras también. Entonces nosotros no tenemos confrontaciones, no entramos en conflictos y creo que estamos siempre con la disposición de unirnos, de conversar y de buscar resultados, que eso es lo que el país quiere, resultados. Ahora, también hay que entender que nosotros podemos querer muchas cosas, pero no dependen exclusivamente de nosotros, y eso también la población tiene que saberlo, porque quienes tienen las decisiones finales, a veces pues no encuentra uno el apoyo que se requiere. Por decirles algo, yo el otro día decía, los diputados no tenemos dinero, los diputados no tenemos presupuesto, los diputados no es como antes que tenían ciertas partidas para invertir dinero donde se les ocurría, no, nosotros lo que hacemos es una especie de enlace, gestiones, por decirlo de una forma sencilla, un poco de presión para que las cosas sucedan, pero nosotros, pues como les digo, no tenemos conflictos y estoy convencido de que vamos a saber unirnos para buscar los resultados que esta provincia requiere. Perfecto. Y don Ronald, cuéntenos, ¿cómo ha sido llegar ya a la Asamblea Legislativa después de ese periodo de campaña y, como dijo don Daniel, ya tenerlo enfrente, la realidad? Como dijo Daniel, no es lo mismo él a venir. Efectivamente no es lo mismo, pero vamos a ver, yo creo que también hay que tener un sentido de ubicación. En campaña, al menos en mi caso y en el caso de Liberación Nacional, hicimos ofertas al país de qué íbamos a hacer en caso de que ganáramos. Bueno, y no ganamos. La gente popularmente decidió que no éramos nosotros quienes íbamos a gobernar. De tal manera que entonces el papel cambia, el rol del diputado en este caso cambia. Ya no es un diputado de gobierno, es un diputado, yo no digo que de oposición, porque quieren ponernos ese mote, ¿verdad? De que somos de oposición es el que se opone. No, nosotros no nos estamos oponiendo, nosotros estamos proponiendo. Entonces diríamos, somos diputados que no somos de la fracción de gobierno. Entonces, pero no tenemos el poder que tiene un diputado de gobierno. Tal vez don Ronald no se aleje del micrófono para no perder. Exacto. Decía que no somos diputados de gobierno y tenemos menos posibilidades que un diputado de gobierno. Yo voy a decir las diferencias. La diferencia es que una escuela que hay que repararla rápido, que tiene orden sanitaria de reparación, un diputado como de nosotros, que no somos de gobierno,
no tenemos a quién acudir, no tenemos a quién llamar. Un diputado de gobierno sí puede agarrar el teléfono y llamar a un ministro de su gobierno y decirle, mira, necesito que apuren tal cosa, una alcantarilla, un puente, una carretera, cualquier cosa. Un diputado que es del gobierno tiene la facilidad de hablar con su ministro de gobierno, de su propio gobierno, y resolver cosas. Los que no tenemos esa facilidad tenemos que hacer diferente. Entonces, ahí hay un papel, un rol diferente que jugar. Eso hay que comprenderlo. No es igual un diputado oficial que un diputado que no lo sea. Pero Sin una embargo, consulta, pero al final de cuentas el bienestar de Costa Rica, los intereses de la población es en común, independientemente del Correcto. color del partido con el que uno llegó a la Asamblea Legislativa, porque si una escuela se está cayendo y no sé, digamos que usted acude a don Daniel, que también es diputado, pues yo no creo, bueno, no sé, que don Daniel diga, no, como eso es algo suyo, a mí no me interesa. Entonces, ¿en dónde entra ahí el diálogo también con los otros diputados para poder trabajar en común por el bien de las personas? Ahí quería llegar, Daniela. Lo que le decía es que la capacidad de accionar de un diputado que es de gobierno es diferente al de un diputado que no es de gobierno, porque las facilidades que tiene son diferentes. El de gobierno tiene acceso a gobierno, le contestan, le atienden. Hombre, y si no le atienden, golpea la mesa. Es que el que llaman de oposición no tenemos esas facilidades. Nosotros lo más que podemos hacer es hacer una llamada, mandar una carta y ni te la contestan. Les voy a poner un ejemplo. Yo le pedí los estados financieros del ICE al presidente ejecutivo del ICE y en este momento no me ha contestado. Me ignoró. Está bien. Hay una ley que le ampara que tiene unos días para responder. Tiene 10 Sí, días usted como hábiles para diputado, contestar. ajá. Y no me contestó. ¿Qué tendré que hacer? Acusarlo en la sala cuarta, llevarlo aquí y allá. ¿Y qué gano con eso? Está bien, puedo hacerlo. Y probablemente lo haga. Pero ¿qué gané? Si yo lo que andaba buscando era la información para orientarme en la toma de decisiones. Y él no quiere ¿Usted le darme llamó a información. él? ¿O ha No, tenido- le mandé una nota formal, como debe ser. Pero no lo ha llamado No, ni no ha lo tenido llamé. una... Y Guillermo, vea que yo puedo llamarlo, pero me parece que tampoco es la conducta correcta. Aquí no se trata de amistades o de... Sí, eso estamos ¿verdad? de acuerdo. Entonces, yo pongo ese ejemplo para decir, el rol de un diputado de oposición o de oficial es diferente y las posibilidades de acción son diferentes. ¿Dónde se puede resolver el tema? Si trabajamos en equipo por la región, ahí sí podemos trabajar y entonces decir, bueno, ok, hay este problema en tal parte, en este otro, ¿por qué no lo gestionamos juntos? Para eso existían las comisiones provinciales, la comisión de Guanacaste, la comisión de Limón, la de Punta Arenas. Yo sé que Daniel, César y los compañeros de Pueblo Soberano nos van a ayudar en eso, en que montemos las comisiones provinciales, porque eso resuelve mucho los problemas territoriales, muchísimo. Y no se gasta nada. Es decir, no hay que pagarle nada a nadie más, no aumenta los salarios de nadie, en fin, no hay un gasto, pero sí hay una gran facilidad de resolver los problemas. Yo creo que aquí con don Daniel y con los compañeros de Pueblo Soberano nos podemos poner de acuerdo para que eso funcione. Eso ayudará mucho al territorio. Yo quiero enseñarles un video de un magistrado de hoy en la mañana y quiero conocer su posición. ¿Qué les parece, Vivi? Y me pone el video número 1. La semana pasada, la señora presidenta convirtió a Costa Rica en un país en el que todos y todas, de alguna manera, nos sentimos avergonzados. Avergonzados porque en democracia uno espera que un presidente hable con fundamento, que cuando señala un poder de la República como el Poder Judicial, presente las pruebas correspondientes. La señora Fernández, desafortunadamente, sigue un guión muy propio de otras latitudes que terminaron en sistemas que violentan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Afirmar que el Poder Judicial está tomado por el crimen organizado es una afirmación irresponsable. Y le recuerdo la habilidad por lo que diga. No se vale jugar con 13,000 familias judiciales que hacen su trabajo con responsabilidad, con
mística y con honradez. Que pueden haber algunos casos, como en toda familia, que se salgan del común denominador, ha habido, hay y probablemente existan. Pero que se manche la honra de 13,000 familias costarricenses que trabajan para el Poder Judicial, eso es absolutamente inaceptable. Yo, al menos, no estoy dispuesto a permitirlo. Presente las pruebas, hoy mismo, de esa temeraria afirmación que no es democrática, que pareciera ser el guión de otras latitudes autoritarias, y que honre el cargo como se debe de honrar en quien está ejerciendo la presidencia de la República. No se vale hacer esos comentarios donde estamos haciendo aguas en todos los campos de acción gubernamental y en donde tenemos niñas y jóvenes en una situación verdaderamente lamentable, donde la educación está olvidada, y venir aquí a mancillar un poder judicial me parece indigno, me parece inapropiado y me parece que es una actitud contraria a los grandes principios y valores democráticos del Estado costarricense. Muchas gracias. Bueno, muy interesante. Esto fue hoy en la mañana el magistrado Jorge Araya eso fue, me parece que era Corte Plena. Pero vamos a cambiar ahora el orden. A los dos les voy a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es su opinión al respecto del Poder Judicial como un todo? O sea, para no señalar casos específicos, sino como un todo. ¿Cuál es su opinión personal de cómo está el Poder Judicial? Adelante, don Ronald. Gracias, don Guillermo. Vea, yo no solamente el Poder Judicial, yo creo que tenemos un país que está diseñado desde hace mucho tiempo con equilibrio de poderes. Y es, si no perfecto, porque no lo es lo mejor que hemos logrado nosotros en América Latina comparado con todos los otros países de América Latina. Yo creo que eso es una obra social y política que viene de antaño. Obviamente, como toda obra, requiere mejoras en el transcurso del tiempo. Es permanente el cambio. Es permanente el cambio, no hay nada que sea estático en el curso del tiempo. Es permanente el cambio. Es permanente el cambio, no hay nada que sea estático, fijo, para siempre. Así es el Poder Judicial, así es el Poder Ejecutivo y así es el Poder Legislativo también. Y todo. Entonces, yo le contesto de esa manera. Yo creo que tenemos un equilibrio de poderes importante en Costa Rica, hay que protegerlo, hay que fortalecerlo, pero todo debe mejorarse, desde la ejecución, el Poder Ejecutivo, de la legislación que estábamos hablando aquí, de que el Parlamento debería ser más eficiente, sin olvidar que es un Parlamento, y el Poder Judicial también ser más eficiente en la administración de justicia. Ahora bien, tenemos que ayudarnos entre todos, ¿verdad? Porque tampoco nada se hace solo. El Poder Ejecutivo necesita presupuesto, necesita leyes, etcétera, para poder ejecutar. El Parlamento necesita cosas, pero el Poder Judicial también necesita cosas, y entre ellas que le nombremos los magistrados. Nosotros no podemos desgastarnos ahora criticando al Poder Judicial y no permitiéndole tener los magistrados para que todas las salas trabajen como debe ser. Yo creo que esa es una obligación que nosotros tenemos. Entonces, más que señalarlos a ellos por si tienen deficiencias que superar, yo creo que nosotros deberíamos de revisarnos, como nosotros, como Parlamento, como primer poder de la República, si estamos cumpliendo la función que nos corresponde. En nuestro caso, darle al Poder Judicial las herramientas necesarias para que mejore. En este caso, ahora que toca ese tema, y ya vamos con don Daniel, el nombramiento llegó a su punto final y ya se quedaron sin nombramiento. Uh-huh. Eso corresponde a una pésima ejecución de la administración anterior. Dejaron que se vencieran los nombramientos. Eso, en la parte privada, como hacemos la comparación, eso es imperdonable en una empresa privada. Entonces, ya hoy ustedes tienen la papa caliente, ya se solicitó una nueva lista, ya los magistrados dijeron no vamos a cambiar la lista, entonces están en una discusión, vamos a ver, como cíclica, que este le tira la bola a este le tira la bola, pero las soluciones no llegan, y no llegan porque en ambos lados no se resuelven. ¿Qué hay que hacer? Y ahora
otra vez al tema del Poder Judicial. Ya vienen nombramientos de magistrados, o sea, se les nombra nuevamente. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que estamos con los magistrados suplentes, vamos a llegar con una lista, van a alcanzar los 38 votos para quitar los magistrados que están. ¿Cuál es la posición? Perdón. Don Guillermo, sigo insistiendo que cada uno tiene que hacer el papel que le corresponde. A nosotros nos toca nombrar. Listo. Tenemos que nombrar. O sea, ¿qué más le vamos a buscar? No podemos andar buscando más pelas en la sopa. Hay que nombrar. ¿Cómo se llega ahí? De ahí habrá que discutir. Estamos claros que nadie tiene los votos para nombrar al magistrado de su satisfacción total. Bueno, entonces hay que conversarlo, hay que encontrar un consenso, pero el país no se puede paralizar por eso. No porque a nosotros nos encaprichemos u otros se encaprichen porque tienen que nombrar o porque hay que cambiar. No, nos toca decidir. Aquí estábamos hablando de ejecución, ¿verdad? De que el sector privado era ejecutor. Bueno, ejecutemos, hagamos ciertas esas palabras. Nosotros estamos por nombrar. El día que pongan la lista, es el martes, ese día nombramos, ese día votamos. Lo que pasa es que, bueno, no todos votan. Ahora una consulta, don Ronald, igual don Daniel si quiere contestar. O sea, ¿qué les asegura a ustedes que nombrar esos magistrados suplentes vaya a solucionar el problema de que la percepción es que no hay una justicia pronta y cumplida? Porque el problema de los nombramientos, eso se dio desde hace unos meses atrás, ¿verdad? Desde la asamblea pasada. Pero hay problemas de atrasos de 8, 5 años hasta 20, hemos visto en casos políticos. Entonces, si antes se les daba todo al Poder Judicial, si no se les quitaba el tema del presupuesto, si se les nombraba a tiempo, si pedían algo se les daba y aún así no podía funcionar y la gente hoy en día tiene esa percepción, ¿cuál es la diferencia en este momento con el tema del nombramiento, que si se les da o no el presupuesto que está pidiendo, si al final de cuentas esto que está pasando no es porque no se les haya nombrado en la votación pasada? Esto viene de años y la gente, pueden ustedes leer comentarios, preguntar en la calle y la gente, la percepción que tiene el Poder Judicial no es nada buena. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién sigue? No, termine usted la idea y ahora retomamos con don Daniel. Ahora que estamos en el Mundial, lo uso de referencia. No he visto un solo partido, pero de verdad quiero ver uno por lo menos. No basta con escoger los jugadores. Hay que comprarle los implementos, hay que tener la cancha donde entrenar y tener todas las condiciones nutricionales, etcétera, etcétera, para que funcione bien el equipo. Lo mismo pasa con la Corte. No basta con que nombremos solamente los magistrados. Hace falta ver el tema del presupuesto, no es cortando el presupuesto como se mejora. Puede administrarse mejor, pero no es cortándolo. Pero también hay que transformar un montón de cosas. Por ejemplo, hay muchísimo caso que es de poca relevancia. Eso deberíamos de buscar una forma de que se resuelva diferente, para que la justicia sea más dinámica, para que todo el aparato judicial se concentre en lo fundamental. Hay muchas cosas que podrían ser administradas diferentes. Yo no soy abogado, Daniel sí. Él podría contarnos a nosotros cuáles de esas cosas pueden hacer más fácil que eliminemos la presa de casos. Pero sí, hay que mejorar todo, no es solamente el nombramiento. Pero sí le digo, si no hacemos ni siquiera los nombramientos, muy difícil que nos quedemos en la acera del frente nada más criticando, porque uno de los deportes nacionales es criticar al del frente. ¿Y nosotros qué hacemos para que las cosas funcionen? Yo así lo veo, digamos, y lo veo con autocrítica. No es que estoy asumiendo papel de nada. No conozco a uno solo de los que están en la lista de magistrados, ni me interesa conocerlos. Mi papel es decidir. ¿En función de qué? De los dictámenes que hay, de las recomendaciones que hay, de las comisiones que trabajaron en eso y revisando la hoja de vida. Yo no tengo por qué conocer a un juzgador. Me parece incluso impropio. Ahora sí, le vamos a dar el mismo tiempo a don Daniel para que desarrolle. Adelante, don Daniel. Primero, la del video y ahí vamos a ir desarrollando. Sí, ya me estaba inquietando un poco porque se me va olvidando lo que es la línea. Respecto al video, bueno, lo que vimos en el video es a un magistrado, decimos nosotros popularmente, sacudiéndose de unas palabras que se supone dijo doña Laura. Yo no escuché que doña Laura dijera que el Poder Judicial está tomado. Las palabras que usó doña Laura fue hasta el tuétano está el crimen en el Poder Judicial. Ahora, como la pregunta suya después del video fue cómo vemos en términos generales al Poder Judicial, nos olvidamos un poco del video de cómo lo vemos. Yo creo que aquí el tema del Poder Judicial tenemos que aceptar que el Poder Judicial es una institución enferma y no es el Poder Judicial el único que esté afectado por la delincuencia. La verdad es que aquí creo que la delincuencia ha permeado muchas instituciones,
empresas privadas, y entonces tenemos ese foco de maldad en todos lados. Mal hacemos nosotros con venir a decir que todo está perfecto. No, aquí no hay nada perfecto, y creo que el ejemplo más claro de eso es la situación con don Celso Gamboa. Don Celso Gamboa llegó a estar en el más alto nivel del sistema judicial de Costa Rica, y seríamos muy ingenuos nosotros si creemos que llegó solo. No, allí hay una red que se tejió gigantesca con el paso de los años, y que entonces esos pequeñas raíces todavía están allá adentro. Yo no voy a decir que el Poder Judicial en general es dominado, ¿no?, por la delincuencia, porque sería como un tanto irresponsable. Yo creo que hay mucha gente que trabaja honestamente, con amor a la patria, con compromiso en lo que hace, pero que el Poder Judicial está altamente enfermo. Eso es incluso visible sin mayor investigación. Ahora, el Poder Judicial es fundamental para la democracia de un país, para la seguridad de un país, para la tranquilidad, para la economía de un país. Entonces necesitamos nosotros trabajar profundamente en eso. Y aquí, miren, no es una percepción del ciudadano. El ciudadano es inteligente y sabe que aquí la situación es crítica. Y no solo desde arriba, hasta las delegaciones más pequeñas encontramos focos de corrupción visibles y que producen detenidos y allanamientos todos los días. Es triste que no podamos confiar en nuestra propia justicia. Yendo en la otra temática de los magistrados, miren, yo acepto que el pueblo, que el ciudadano culpe a Chávez o ahora a doña Laura por todo lo que pasa, pero que nosotros, profesionales, diputados, le queramos resolver todo diciendo esto es culpa de este gobierno o del anterior, me parece poco inteligente. ¿Por qué? El tema de los magistrados, como bien dijo don Guillermo, es un tema de hace meses. La Asamblea Legislativa anterior porque tenía la mayoría de oposición al gobierno, tuvo la posibilidad de elegir a esos magistrados y no lo hicieron porque dedicaron sus días a pelear entre ellos, porque dedicaron sus días a perseguir a Rodrigo Chávez. Una cosa sin sentido, querer quitarle el fuero de protección una y otra vez. Eso no tenía ningún sentido, no iba a prosperar, pero creyeron que eso les iba a traer réditos políticos y por eso, como bien dice don Ronald, creyeron que iban a ganar, pero terminaron perdiendo, porque equivocaron la estrategia. Y bueno, qué bueno que le equivocaron. Pero ese de los magistrados suplentes es un problema heredado, lo pudieron haber resuelto si hubiesen querido. Ahora, no le vengamos a decir a la población que eligiendo a los magistrados suplentes resolvemos el problema. Empecemos por decir que son magistrados suplentes y qué están haciendo los propietarios. Viajando como la defensora de los habitantes. Tienen que estar trabajando y resolviendo. Los suplentes entran a jugar cuando el titular se lesionó. La lista que han enviado es incompleta. ¿Cuál es la intención? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué insisten en que estos son los que queremos que ustedes decidan? ¿Por qué no envían la lista completa? Pero como les digo, el problema no es generado por nosotros. Ahora quieren exigirnos a nosotros a decidir. Ahora quieren exigirnos a nosotros a votar por este o por el otro. El problema lo generó la Asamblea Legislativa anterior, que fue incapaz. Por eso yo dije al principio que superar a esa Asamblea Legislativa no requería mayor esfuerzo. Todos los costarricenses, lo único que recordamos son pleitos, insultos, irrespetos y majaderías. Muy pocos se salvan de esa descripción que acabo de hacer. Y así se le fueron los 4 años, no resolvieron los problemas y ahora desde afuera están tirando piedras diciendo, miren, no resuelven, devuelven la lista. No, es que nosotros estamos tratando de resolver lo que ustedes debieron hacer en favor de este pueblo. Muchas cosas que ahora, como dice don Ronald, se han aprobado. Dichosamente esta nueva Asamblea Legislativa tiene gente con una calidad de pensamiento diferente y hemos conseguido aprobar lo de la Marina de Limón, lo del tren eléctrico y nos hemos puesto de acuerdo. Cosa que pudieron haber hecho aquellos, pero que decidieron quedar en el recuerdo de los costarricenses como lo peor que le ha pasado a la Asamblea Legislativa en los últimos años.
No sé si me quedó algo por No, fuera. no, va bien, vamos bien. Más bien se nos está yendo el tiempo muy rápido. Sí. Vamos a avanzar en el siguiente tema y dejamos en la parte del Poder Judicial. Hay un tema muy polémico, que es Cruzitas. Yo sé que ustedes no son de pelear, pero ¿qué va a parar? O sea, ¿cómo vamos a resolver este tema si es una papa caliente, pero muchas personas quieren seguir en una discusión permanente? ¿Cuál es la posición, en este caso, personal de cada uno para llegar a un consenso con esto? Don Ronald, adelante. Gracias, don Guillermo. Perdón. Lo de Cruzitas, le voy a contar una pequeña historia. Un día martes tuvimos una reunión convocados por doña Laura Fernández en Casa Presidencial, 8:30 de la mañana. A las 10:30 de la mañana terminamos la reunión y se habían logrado acuerdos en 4 cosas específicas: seguridad, Cruzitas, armonización eléctrica y la integración de las comisiones del Parlamento. Ese día nos pusimos de acuerdo en que había que buscar solución a esos 4 temas rápidamente, que ese mismo día las comisiones del Parlamento se integrarían a como se había solicitado, respetando las fracciones, el criterio de las fracciones. Y se integrarían mesas de trabajo para el tema Cruzitas, se haría una reunión un fin de semana en el INSS para ver el tema seguridad, y en armonización íbamos a trabajar también. Esto terminó a las 10:30 de la mañana. A las 3:30 de la tarde el acuerdo ya no servía para nada. Y no fue decisión de nosotros. Fue una decisión de Casa Presidencial. ¿De quién en Casa Presidencial? No sé, porque la presidenta se había comprometido a que llegáramos a esos acuerdos y tuviéramos ese abordaje para buscar soluciones. Ahí quedó un enorme esfuerzo que pudo haberse resuelto fácilmente. Habíamos llegado a acuerdos y simplemente no se cumplieron, entonces, bueno, ni modo. La ruta no la escogimos nosotros. Nosotros en el tema Cruzitas tenemos muchas observaciones porque nos parece que no está bien que ese desastre ambiental que hoy está ocurriendo se legalice. El proyecto de ley que se está presentando lo que pretende es legalizar lo que hoy se está haciendo de manera ilegal. Nada más quedando concesiones para que lo hagan legalmente. Entonces, en el fondo, nosotros no estamos de acuerdo en esa solución. Y no creemos que el tema de seguridad territorial se resuelva aprobando esa ley. Creemos que el tema de seguridad territorial se resuelve ejecutando lo que ya hoy existe. Sin embargo, bueno, está bien, pasó el tiempo, han pasado un mes, la visita famosa a Cruzitas, y luego volvimos a la mesa de conversaciones. Nuevamente propusimos nosotros que integráramos la mesa de trabajo. Y bueno, la mesa de trabajo se comenzó a trabajar la semana pasada. Hubo un incidente, el viernes hubo acuerdos, el lunes hubo un incidente porque un compañero nuestro, que era el que iba a retirar las mociones, tuvo un accidente de tránsito en Punta Arenas. Don Jesús Calderón. Estaba lunes y martes con el problema del accidente y entonces no se pudo retirar las mociones como nos habíamos comprometido. Se vino un discurso muy fuerte del jefe de fracción, don Nogui. Pero bueno, no importa, aún así se retiraron las mociones que habíamos comprometido para que la mesa de trabajo caminara. Y ya se sacaron ya se sacaron las mociones chayotes, o sea, quedó la crema. Una buena parte. No, todavía quedaron algunos chayoticos ahí porque fue una señal de buena voluntad. Queremos que la voluntad continúe, pero tiene que haber señales del otro lado. ¿Y cuál es la señal? Que la mesa siga trabajando, pero estamos totalmente dispuestos a eliminar esas mociones. Voy a contarle algo que nos pasó aquí con doña Diana Murillo. Doña Diana Murillo es hija de don Carlos Murillo, uno de los grandes enemigos del proyecto Cruzitas desde que empezó. Sí. Incluso yo le pregunté, doña Diana, si usted arregla todo lo que está ahí y está a su gusto, ¿usted lo votaría en positivo? Y ella me dijo que no. Sí, yo le vi. Exactamente, entonces, sin ser grosero, yo creo que no es la intención de fondo resolver el tema y no están actuando con claridad, porque si se dice que se va a llegar a algo a sabiendas de que ya tienen una posición negativa, eso es como perder el tiempo. Bueno, pero Diana habló a nivel personal, ¿verdad? Sí, por supuesto. No habló en nombre de la fracción, no dijo la fracción no va a votar. Eso no lo dijo. Era totalmente personal. Correcto, y es que yo le presté atención. Y le digo, nuestra posición es, lo que hoy el proyecto de ley está planteando es legalizar lo que hoy se está haciendo ilegal, pero no es evitar el desastre. Entonces nosotros quisiéramos evitar el desastre. Sin embargo, al hacerlo legal, ya habría una persona que responde
Es controlado. Sí, si usted lo Sí, hace legal, está bien. ya es una persona que legalmente puede asumir la responsabilidad de cualquier problema. Así es. Usted ya tiene un responsable. Mejora. No resuelve el problema, pero por lo menos ubica a los responsables. Entonces nosotros Usted estamos ya dispuestos puede a ayudar. llevar a la justicia a una persona por eso, por supuesto. Entonces estamos dispuestos a mejorar el proyecto en una mesa de conversaciones, ¿verdad? Sí creemos que entonces el tema es crucitas nada más hoy, pero que eso nos abre la puerta para que hablemos de minerales en el resto del país. Pero tengo entendido que el proyecto es específicamente Para para Cruzitas. Cruzitas. Sí, No correcto. habla No. de ninguna otra sección No, del de- país, y ni de siquiera hecho- lo de Avangares, que No. también lo tenemos aquí a la y par. de hecho creo que no es una infidencia lo que le voy a decir. La conversación o el acuerdo político al que se llegó es, ok, pongamos a funcionar la mesa sobre el tema cruzitas y el tema de tokenización, abramos un proceso para hablar de tokenización de minerales en el resto del país. Claro. ¿Verdad? Como una cosa paralela. No es condicionado, pero sí queremos que el tema de tokenización se vea porque es una alternativa que nosotros sí la vemos mucho Que más viable. incluso que- el ¿cómo se llama el presidente del Colegio de El Geólogos? geólogo, sí. a mí Don se me Néstor. acuerda. Néstor. Don Néstor dijo, tokenizar no es posible en estas condiciones. O sea, él ya técnicamente dice, en estos momentos, en esta figura, no se puede, porque uno, tiene que garantizarle la seguridad al oro y tiene que cuantificarse. Y al tokenizar, tiene que tener la persona que compra estos bienes el derecho, en algún momento de la historia de la vida, lograr extraerlo. Entonces, sin polemizar, voy a montarme más bien en lo que dice don Néstor. Exacto. Efectivamente, si eso no es posible en cruzitas, ok, entonces hablemos de tokenización para el resto del país. Claro. Pero ahorita el problema es Cruzitas. Entonces estamos dispuestos a trabajar en la mesa para resolver el tema cruzitas y que a eso se le dé el trámite que haya que hacer. Nosotros eliminamos los obstáculos para que camine, ¿verdad? Que se vote. Que se Don Daniel, Cruzitas. Cruzitas, miren, este es un tema complicado porque una cosa es el discurso que le damos a la población y otra cosa es lo que pasa allá adentro. Lo cierto es que, bien lo dijo usted, don Guillermo, no ha habido voluntad para caminar. Ahora, yo confío que en Liberación Nacional específicamente hay gente que está razonando y que entiende la necesidad de resolver esta situación. Hay otros a quienes el Frente Amplio los absorbió y prácticamente pues hacen lo que Villalta les diga que hagan. Entonces se vuelve complicado ese tema. El tema de Cruzitas no admite más discusión, que fue lo que motivó en parte mi discurso la última vez en la Asamblea. Parlemos, sí. Sentémonos a conversar, sí, pero es que a los costarricenses les digo yo, miren, yo desde allí adentro puedo ver conversaciones que son únicamente con la finalidad de gastemos el tiempo, como cuando se va ganando el partido y entonces andamos pateando la bola para que el tiempo se vaya. Y eso sí me resulta frustrante a mí, porque aquí, Cruzitas, ¿desde cuándo tenemos ese problema? Cruzitas no admite más discusión, no admite más verborrea. No podemos seguir diciendo vamos a hacer una mesa de trabajo y cuándo vamos a terminar esa discusión, dentro de 4 años, dentro de 5 años, dentro de 10 años. Así hemos venido pateando la bola durante muchísimos años. No admite más discusión. Y yo creo que aquí tenemos que ponernos serios y tomar decisiones. El tema de Cruzitas, como bien se ha mencionado aquí, es un tema específico. Yo he escuchado en la Asamblea y ahora don Ronald dice que lo de tokenizar no es para Cruzitas, pero yo allí en el Parlamento escuchaba a los compañeros de don Ronald hablar de tokenizar en Cruzitas, lo cual puede sonar muy sexy, como diría José Miguel Villalobos, pero no es posible por las razones que ya mencionó don Guillermo. No es posible. Cruzitas tenemos que entender que es una situación específica, única, particular, y que no podemos ponernos a inventar que porque eso lo hacen en Brasil, que porque lo hacen en otro lado. Cruzitas tiene sus propias características y tenemos nosotros en Cruzitas problemas de seguridad, prostitución, tráfico de armas, todo lo malo que usted se puede imaginar sucede en Cruzitas. Y mientras todas esas cosas están pasando ahí, nosotros vamos a seguir discutiendo, vamos a seguir conversando, vamos a seguir alargando la conversación. Don Ronald nos dice que ya retiraron algunas de las mociones, son casi 700 mociones y le aseguro que todavía hay más de 500, cerca de las 600. Se retiraron unas cuantas.
pero no se retiraron. Y yo lo dije en el plenario el otro día y le reitero a los costarricenses, porque no era que estaba exagerando cuando yo dije, ya hay mociones que dicen para que en vez de que diga autorización, diga permiso, para que en vez de que diga usar, diga utilizar. Y tengo que decir que don Ronald fue uno de los que presentó ese tipo de mociones. ¿Cuántas? Entonces, son ¿Cuántas, Daniel? una o dos, no importa, pero vamos a ver, yo a los costarricenses les recuerdo que les dije, cada moción implica una discusión. Y cada discusión implica una votación. Un compañero ahí hizo unos cálculos que solo discutiendo las que están nos tomaría 2 años y resto. Las 2 años 500 y resto. Sí, 2 años y resto. Y eso que usted escucha, bueno, se somete a discusión y piden la palabra, que allí es donde yo digo, yo espero que los costarricenses entiendan, yo no estoy en desacuerdo en parlamentar, en discutir, en lo que no estoy de acuerdo es que eso sea previamente pensado solamente para generar atraso, porque eso es deslealtad con el pueblo costarricense. Eso es también malgastar el recurso del pueblo costarricense, que nos paga por los resultados, no por la discusión. Don Néstor ya fue a la Asamblea Legislativa, don Néstor Chamorro es el apellido, ya fue a la Asamblea Legislativa, me parece. Ustedes Sí, él estuvo con era diputado de Liberación, don MacLean. MacLean, sí, don Manuel Manuel MacLean, sí, el de con Limón. él, ajá, exacto. Sí, vamos, ustedes conocen la realidad técnica de las propuestas del Colegio de Geólogos. Le pregunto a los dos. Perdón, para cerrar. Por eso yo insisto que yo creo que ya la información ya está. ¿Qué más vamos a investigar? Miren, lo de ir a Cruzitas está bien, pero es que yo creo que está tan documentado eso que ya no necesita más discusión, necesita decisiones serias. Y aquí cuando nos dicen, es que tenemos que discutir más, está bien, pero pongámosle límite a esa discusión y resolvamos. Voy a aprovechar, don Daniel, voy a aprovechar ahora que estaban esas imágenes, porque incluso hubo un tema polémico que se habló de que habían montado un show con la explosión que había cuando estaba la presidente, y nosotros teníamos el video que hizo doña Glenda Umaña en unas condiciones similares y ocurrió exactamente lo mismo. Estas explosiones es difícil de ubicar porque estamos en una montaña, según nos decía el jefe de la policía la última vez. El problema está desbordado. Esto es como un reloj. Cada día que pasa o cada minuto ocurre una catástrofe ambiental. Tal cual, a los dos les digo, ¿cuándo se va a votar esto para tomar solución, la que sea? A los dos aquí como guanacastecos, ¿cuándo se va a votar esto para que le metan mano a solucionarlo? ¿O nos vamos a quedar en el bla, bla, bla y nada de soluciones? Adelante, don Daniel, para que termine. Bueno, como les dije, ahí sucede de todo, así que no tiene por qué sorprender que haya una explosión. Recuerden que ahí se trabaja precisamente con pólvora y explosivos y ese tipo de cosas, entonces no tiene por qué sorprendernos. Pero como les digo, más allá de eso, el problema es plenamente conocido, documentado por periodistas nacionales e internacionales, ya está investigado, aquí no hay nada más que discutir, más que tener voluntad de resolver el problema. Ahora nosotros, las decisiones pues no las tomo yo, porque hay un jefe de fracción y todo lo demás, pero yo tengo que decir, mi tesis es que nosotros no podemos seguirle dando largas a este asunto. O nos ponemos de acuerdo en los próximos días, o vamos a someter el asunto a lo que corresponde, al proceso legislativo que corresponde. Y si nos toca votar las 600 mociones y todas las demás que aparezcan, lo haremos. Lo que pasa es que a los costarricenses hay que decirle, nosotros no hemos podido resolver esto porque no ha existido la voluntad para hacerlo de parte de los demás diputados, que pues son de oposición porque están en oposición, ¿o no? Entonces, lo vamos a someter al proceso legislativo que corresponde y ahí nos encontrarán, ahí nos verán en las transmisiones de todos los días después de las 3 de la tarde cuando se dice, se somete a discusión la moción tal, y allí discutiremos por qué hay que cambiar utilizar por usar, por qué hay que cambiar permiso por autorización. Ahí discutiremos eso y ya verán ustedes pidiendo, no sé qué van a explicar en 20 minutos cada uno del por qué una cosa o la otra. Lo triste de esto es que pues las mociones ahí están y tendremos que discutirlas, pero ese es el camino que nos queda. Tenemos el camino corto, pongámonos de acuerdo, conversemos, que yo creo que podemos hacerlo. Todavía tengo la esperanza de que lo hagamos por el bien de Costa Rica. Yo a veces, mira, aquí don Ronald dice, es que el discurso
el jefe de fracción. Y sí, fue muy firme don Nogui Acosta. Pero del otro lado le respondió Villalta un día de estos diciéndole que era una especie de que recuerdo que le caricatura. Dijo. Caricatura, sí, no recuerdo, pero una caricatura. Cuando uno se mete en política no puede tener la piel tan sensible. Usted sabe que esto es de palabras van, palabras vienen. Algunos tenemos otra forma de expresarnos, otros son más fuertes. Yo creo que con Ronald y yo no llegamos a ese nivel de fuerza, pero en las palabras. Pero eso es parte de la política. Tenemos que bajarle un poco a la sensibilidad, tenemos que pensar en el pueblo de Costa Rica y tenemos que ponernos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, pues yo les digo a los costarricenses, el camino que nos queda es, iremos al proceso legislativo que corresponde y ahí invertiremos todo el tiempo que requiera y ya sabrán ustedes decidir y entender de qué lado están las responsabilidades, de los costos que eso requiera. Ahora una consulta y va a empezar don Ronald a contestar y luego don Daniel. Una de las razones que ha dado la oposición es que ellos mencionan que el Poder Ejecutivo no ha ejecutado, valga la redundancia, ¿verdad?, la seguridad que se necesita en Cruzitas. O sea, como que si bien es cierto los diputados no han votado, pero el Poder Ejecutivo también no ha hecho su trabajo en el aspecto de resguardar el lugar. Ahora yo les consulto a ustedes. Eso significaría enviar más policías. Y ya se ha mencionado por parte del Ministerio de Seguridad Pública y el gobierno lo ha mencionado que son casi más de $1,000 millones, pero quitemos el dinero. Estamos hablando de enviar más policías, significa que evidentemente tenemos que seguir enviando personas que resguardan nuestra seguridad en cualquier lugar de Costa Rica a enfrentarse con coligalleros. Hay casos en donde no sé si ustedes han escuchado que tal vez va un grupo de 6, 7 policías y se encuentran 50 coligalleros. Y ellos, ¿qué tienen que hacer a veces? O sea, ¿cómo me enfrento a 100 coligalleros, a 50? Es, digamos, ¿realmente creen ustedes que la opción para resguardar la seguridad en Cruzitas ya está desatada? O sea, ahí es crimen organizado. ¿Se enviar más policías a exponerse a estas situaciones? Porque no solamente es ese tema, es que caminan muchos kilómetros. No sé si ustedes sabían, yo he escuchado historias de policías que ellos dicen, nosotros todos los días son ese montón de ampollas en los pies. A veces nos encontramos grupos grandísimos con machetes, con todo, y para ustedes la solución es esa, mandar policías ahí yo sé que al final de cuentas es su deber, ¿verdad?, cuidarnos, pero ¿creen ustedes que sea justo cuando tal vez en la Asamblea Legislativa se pueda acelerar este proceso y que se empiece allá a trabajar y tampoco exponer la vida ni la integridad de los policías costarricenses? Don Ronald. Ariana. Si es justo la pregunta. No voy a meterme exactamente en esa palabra, es qué es lo correcto. No es si es justo o no es justo, es qué es lo correcto. Lo correcto es que un gobierno, cualquiera que sea, garantice la seguridad de su país. Eso es lo correcto. Y eso hay que hacerlo, sí o sí. ¿Con qué herramientas? ¿Con qué recursos? Bueno, pero la misión es esa, es cumplir con el mandato, darle seguridad a su país. Porque ese mismo ejemplo podríamos usarlo con el tema de barrios muy conflictivos donde el narcotráfico campea. Y entonces resulta que de pronto no es justo mandar a los policías a resguardar la seguridad en un barrio. No, pero en este caso, ¿verdad?, le consulto porque existe un proyecto de ley para Cruzitas entonces, que lleva una problemática de más de 20 años, sí, que en la Asamblea Legislativa, en vez de agilizar los procesos, presentan mociones como las que presentaron la oposición, en vez de buscar solución y votar para que esto se solucione rápido, porque los temas del narcotráfico, etcétera, ya existe un proceso diferente. O sea, aquí tenemos una policía judicial, nosotros vemos allanamientos todo el tiempo. O sea, a veces se utilizan todos los recursos de OIJ, Fuerza Pública, para ciertos allanamientos, se detienen las personas, otra cosa es que las dejen libre, pero en Cruzitas, aquí, por más que manden policías, por más, o sea, tendría que mandar a todo mundo entonces para allá y se desguarda otro sector, cuando en la Asamblea Legislativa se pueden tomar decisiones. Esa es la consulta. Entonces, ¿es correcto que sigan atrasando este proyecto en la Asamblea Legislativa? ¿Es correcto? Lo correcto es aprobar una buena ley. Eso es lo correcto. Y si para eso hay que discutir, las horas que haya que discutir, hay que discutirlas, pero no 2 años. Por eso es que nosotros planteamos... más de 20 años, ¿verdad? Es correcto que entonces la discusión lleve más de 20 años. Lo de aquí para atrás, Ariana, ni usted, ni yo, ni ninguno de nosotros lo va a poder resolver. Pero de aquí en adelante sí lo podemos resolver. Tuvimos una reunión en Casa Presidencial donde nos pusimos de acuerdo con la señora presidenta, le dijimos una mesa de trabajo y se habló hasta de 15 días, que en 15 días podía dar resultados.
Después se dijo que no, bueno, actuaron diferente. Hemos vuelto a plantear el tema de la mesa de trabajo. Y se ha comenzado a trabajar en la mesa de trabajo. Ya retiramos mociones, ya, ok, entonces estamos conversando sobre el tema. Que una compañera diga que no vota, todos tenemos libertad de decidir si sí o si no, pero la solución hay que buscarla ahí rápido. Ahora, si no es esa solución, entonces ¿cuál es la otra? Durar 2 años o 3 años votando moción en moción. Nosotros preferimos la mesa de trabajo. Esa es Pero así. presentaron igual las mociones que se discutirían Claro que en sí, 2 o porque 3 si no, años. Ariana, es que si no hacemos eso, entonces nunca habría una mesa de trabajo, nunca, porque le digo que unas horas antes de que presentáramos las mociones, el mismo día, ya teníamos un acuerdo, y 4 horas después el acuerdo se fue por el caño de la basura. Y entonces tuvimos que presentar las mociones. Si ustedes recuerdan, busquen ustedes el día que nos reunimos con Casa Presidencial con la señora Presidenta de la República. Ese mismo día, martes, en la tarde se anunciaron las comisiones legislativas. Ese día se habían tomado 4 acuerdos con la señora Presidenta de la República. Y a las 5 de la tarde más o menos comenzamos a presentar las mociones. Era la última opción que teníamos. Ese día ya no, si no lo hacíamos ese día no lo podíamos presentar ningún otro día. Si no, estaríamos encajonados sin poder opinar sobre una ley que hay que hacerla y que hay que mejorarla. Eso es lo que queremos, mejorarla. Don, tal vez para aclarar esto, se puede aprobar la ley y después presentar modificaciones, pero tener algo en la mano. Es que al final, yo lo que escucho, y lo hablamos hace un ratito, es que al final no hay consenso ni para resolver un problema que está destruyendo algo en tiempo real. Ok, se la contesto y fácil. Esta ley se aprueba con 29 votos. Pero no se puede someter a votación porque tiene 500 mociones. Ajá. Entonces hagámoslo fácil. Sentémonos a conversar 15 días, encontremos la solución. Nosotros queremos hacer algunos aportes, no es modificar todo, pero queremos hacer algunas propuestas. Hecha las propuestas, que se pase ya el trámite y que se vote, sin ningún problema. Ahora, no quieren ni conversar. Entonces, perdone, no es a la boca que está la bola, es a la olla. Ahora, don Daniel, ¿es cierto eso? ¿No quieren conversar? No, están cerrados a una posición. No. Si no es ese proyecto, que se queme el país. Vamos a ver. Yo dije hace unos minutos que una cosa es el discurso que le llevamos a la gente y otra cosa es la realidad. Incluso en la última participación yo dije, bueno, no parlemos sin justificación, pero conversemos, lleguemos a acuerdos. Pues hay un jefe de fracción que es el que toma, digamos que la dirección, pero siempre ha estado abierta la puerta. Lo que pasa es que, vean, aquí cuántas veces se ha repetido esa palabrita, es que queremos conversar. Pero hombre, ¿hasta cuándo vamos a conversar sobre un problema que ya no aguanta una conversación más, donde todo técnicamente está resuelto, donde el mismo jefe de geología ya dijo lo que tenía que decir? Es decir, aquí todo está claro, todo el mundo lo tiene claro, menos ellos. Todo el mundo tiene claro lo que hay que hacer, menos ellos. Y todos los días piden una conversación. Ahora, yo recuerdo que se dijo el lunes, se van a retirar las mociones, pero se llegó la tarde y las mociones no se retiraron. De ahí el discurso fuerte de don Nogui Acosta. Claro, que el compañero que estaba en el hospital saliera corriendo a retirar las mociones. No engañemos, no mintamos. Nos hemos portado bien, no la echemos a perder a la última hora. Por eso no mintamos. Mantengamos la educación. Resulta que ahora es muy fácil echarle la culpa al compañero que se accidentó. Estoy seguro que donde se requieren soluciones, cuando hay voluntad para encontrar las soluciones se encuentran, cuando no, hay la excusa perfecta. Y resultó, le deseo pronta recuperación al compañero diputado, pero resultó la excusa perfecta para decir fue por eso que no lo hicimos. Pero hemos tenido décadas de no resolver el problema y seguimos en lo mismo, y si hubiesen querido resolver al siguiente día, bueno, caminemos, resolvamos, pero las 600 mociones siguen ahí como si nada. El discurso es que queremos participar, queremos conversar, pero bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir conversando? La conversación está ahí, está abierta, y lo único que nos queda es que no puede ser una conversación abierta hasta el infinito, porque el país necesita soluciones. Yo espero que el jefe de fracción de Liberación Nacional también esté dispuesto a que sean 15 días entonces, porque nosotros pues aquí somos, ellos son los que toman la iniciativa de la conversación, pero que sean 15 días de verdad y con objetivo, con propósito, porque esa es otra cosa. Yo soy abogado y yo estaba en unas cuantas conciliaciones, entonces cuando uno está en una conciliación uno dice, bueno, ¿en qué cedes vos? ¿En qué cedo yo? Para que lleguemos a un punto de acuerdo, ¿no?
Entonces resulta que aquel presentó en su pretensión que me quería cobrar 100 millones de colones. Y llego y me dice, bueno, no te voy a cobrar 100, te voy a cobrar 99 millones. Entonces yo digo, no, mejor vamos a juicio. Entonces, es decir, requerimos que sean propuestas con sentido lógico, que eso también lo dije en el plenario el otro día, con ganas de resolver, porque si vamos a citar a una conversación, pero vamos a ir a proponer cosas como se dijo ahí, tokenizar crucitas no permite ese tipo de soluciones. Entonces, si usted insiste en que eso es lo que quiere hacer, esas soluciones no van a llegar. Y creo que me faltó referirme, no sé si me dan tiempo, al tema de la policía. Adelante. Yo he conversado con alguna gente de la policía de Guanacaste, no vamos a mencionar lugares para no quemar a ninguno, pero les quitan personal para llevarlo cada cierto tiempo a Crucitas, porque es que volvemos a lo mismo. Crucitas es un problema único, particular, que tenemos en Costa Rica, único, y eso tienen que entenderlo, es único, y como único que es, necesitar soluciones únicas. No podemos hacer otra cosa más que ajustar la camisa como nos corresponde. Ya tenemos el problema creado por quienes. Los costarricenses saben de dónde nació ese problema. Entonces, el problema ha avanzado 20 años, creo, más o menos, nunca se resolvió, siempre se pateó la bola y ahora nosotros tenemos esa brasa en la mano y tenemos que resolver valientemente y como corresponde. Ahora, Costa Rica no tiene la cantidad de oficiales de fuerza pública ni siquiera para atender las necesidades ordinarias del país. No es responsable pretender que la solución sea que cerquemos esos con policías. Tenemos que entender que es un problema fronterizo, donde la gente que está ahí son la mayoría extranjeros. Y les voy a decir una cosa, mucha gente con preparación militar hay ahí. Todos los que conocemos el tema de la frontera, el tema de Nicaragua y sus guerras, mucha de esa gente que está ahí son gente con preparación militar. El otro día vi que los policías de ahí le quitaron una motocicleta a una gente de esas y simplemente la misma gente, los coligalleros y todos esos que andan ahí, se la volvieron a quitar a los policías porque no tienen capacidad de respuesta. Y no es un problema de los policías, aparte de la corrupción, porque como dije al principio, la corrupción está en todos lados y también hay policías que se prestan allí hay mucho dinero, allí hay una danza de dineros y quiero terminar con esto. Quienes manejan los hilos de lo que sucede en Crucitas son gente con mucho poder económico, son gente que algunos usan trajes y corbatas y otros no porque son más de chancleta, les diríamos aquí, de esa línea, pero ahí hay gente muy poderosa que son los que mueven los verdaderos hilos de esas mafias. Entonces no podemos pensar que lo resolvemos cercándolo con policías. Primero, vamos a dejar desamparados a los demás costarricenses y segundo, ahí, como les digo, hay gente que tiene toda una estrategia empresarial prácticamente del mal para mantenerse sacando ese oro. Se mueve por eso mucho dinero, mucho poder, muchas armas y gente con capacidad militar y de inteligencia militar, que es la que organiza todas esas cosas. Quien no quiere entender eso, pues está complicado. Entonces el país necesita soluciones y yo espero que esta conversación sirva también para pensar. Pensemos en Costa Rica. Don Guillermo. Adelante, don Ronald. Sí, gracias. Perdón, ¿ya terminó, don Daniel? No, solo decía, pensemos en Costa Rica, a veces nos podemos alterar un poco, a veces nos podemos sentir molestos por lo que se dice, pero yo he hecho un compromiso conmigo mismo. No quiero permitir que la molestia contra alguien o contra algún compañero me nuble la visión o la ilusión de que busquemos soluciones para el pueblo costarricense. No, el pueblo costarricense exige, espera y sueña con que resolvamos ese problema, porque ese no es un problema solo de Crucitas, ese es un problema que inicia ya, pero que nos afecta por muchos lados a la sociedad costarricense. Don Ronald, ahora sí. Sí, gracias. No, yo no le quito mucho tiempo. Yo comencé en este programa diciendo que muchos de los problemas que estamos viviendo es un tema de prejuicio. Llegamos al Parlamento creyendo que el que está al frente mío no está diciendo la verdad, me está mintiendo, o es un farsante, o es lo que sea, pero jamás nos damos la oportunidad de tratar de creer en las personas que tenemos al frente. Así es muy difícil construir. Yo les digo, el tema de Crucitas efectivamente es un tema muy serio, muy grave. Entonces, con mayor razón hay que resolverlo y hay que resolverlo rápido. Hemos propuesto una vía. Hay una vía, ahorita es 2 años o 3 discutiendo.
Hay una vía mucho más rápida, una mesa de conversación, de negociación, para que en 1 o 2 semanas se encuentren las soluciones y se despeje el camino para que eso se resuelva. ¿Quiénes toman la decisión? Nosotros estamos proponiéndola, la propusimos en Casa Presidencial, la señora presidenta nos dijo que estaba de acuerdo en que lo hiciéramos, incluso había un ministro que dijo que él no creía en eso y ella dijo, bueno, pues yo sí. Y ya salimos contentos porque íbamos a hacerlo así y al final resultó que no fue posible. Lo hemos retomado después del viaje a Cruzitas, hemos vuelto a proponer la misma propuesta sobre la mesa, una mesa de trabajo, trabajemos rápido, 1 o 2 semanas y encontramos soluciones. El viernes pasado arrancó, el lunes había que retirar mociones, un compañero se accidentó, qué pena Daniel, pero eso no fue una decisión de nosotros, fue un accidente de tránsito, eso no lo podemos revertir de ninguna manera. Pero bueno, aún así se retiraron una buena cantidad de mociones y seguimos en la tesitura de que pongamos la mesa de trabajo. ¿Usted tiene el número? ¿Cuántas se retiraron, don Ronald? Se retiraron como 60. Se retiraron como 60, el 10%. de 80. No, pero perdón, es que además no son 600 mociones de nosotros, perdón. No, de todos. ¿Verdad? Es el Nosotros, total. nosotros teníamos un compromiso de 60, 80 en el primer retiro. Ese fue el compromiso con Nogui. Y lo cumplimos. Ya lo cumplimos. Ya están las 80 afuera. 60 creo que hay afuera. Todavía falta que el otro compañero firme otras, pero lo hicimos. Y lo que hace falta es sentarse a conversar. Ahora, no quieren conversar y quieren seguirnos culpando de nosotros. Háganlo. Pero entonces van a durar 2 años. ¿Verdad? Porque ya Pero ese esa chantaje es- de que nosotros, ustedes tienen que hacer esto porque tienen que hacer. No. Pero esa es la misma posición, digamos, en ambos lados. Usted mismo, don Ronald, le está diciendo, ¿es así o así? Usted está poniendo las condiciones para Sí, negociar. para negociar. Si no se hace así, Para no negociar, hay negociación. Para negociar. Exactamente. Porque vamos a ver, aquí, Eso es aquí, don prácticamente Guillermo, una extorsión. O no Don lo Guillermo, hace así o no hay don negociación. Guillermo, es que si no hay Chantaje. negociación. Vamos a ver, veámoslo de esta manera. ¿Hay alguna otra posibilidad de que negociemos? Sí, claro. ¿Cuál? De un planteamiento real sobre la solución. Y dice, mire, vamos a quitar las mociones de buena fe y el proyecto, una vez aprobado, vamos a crear o un no. reglamento Es que, o, Guillermo, un cambio en la Don Guillermo, legislación. es que ni siquiera para que llegamos a avance. eso. No, ni Por siquiera eso. llegamos a eso, perdóneme. Nosotros lo hacemos más fácil todavía que lo que usted está diciendo. Nosotros no estamos condicionando el resultado de la negociación. Nosotros lo que estamos planteando es que haya una conversación, una negociación sobre el proyecto actual de Cruzitas, nada más. Solamente eso. Para Pero eso es que retiramos. ese nada más, y con todo respeto, viene con un brazo así doblado. O es así ¿Es o así no o es dentro de así. 2 años? Si me A ver, regalan un ¿o será que minutito. no me he podido explicar? Es que yo me aguanté un buen ratico para escuchar, Dele, ¿verdad? dele, Y quisiera dele. poder Adelante, también por favor. desarrollar mi idea. Nosotros tenemos un concepto sobre el tema Cruzitas. Aceptamos que probablemente por lo circunstancial actual no va a poder ser. Entonces decimos, ok, dejamos de hablar de tokenización. Hablemos entonces del proyecto que está planteado. Ábrase una mesa de conversaciones, retiramos las mociones chayote para que hablemos sobre el fondo. Si en el fondo nos podemos poner de acuerdo, perfecto, démosle trámite. Si no hay acuerdos por alguna razón, ni modo, nosotros dejamos que se vote. Me explico, no estamos condicionando el resultado, estamos planteando que haya un método de conversación. Y bueno, en eso estamos de acuerdo, y Nogui estuvo de acuerdo. Ahora, el escenario, yo creo que todo el mundo lo tiene claro. Hay 6,000 coligalleros, hay un desastre. Acá al lado de Nicaragua, una empresa china recibió una concesión muy cerca de Cruzitas, no sé cuántos kilómetros está, que todo ese oro va para allá. O sea, eso es evidente, notorio, la Policía Nacional y las fuerzas nicaragüenses lo tienen claro. Eso está ocurriendo hoy. En el caso que yo los escucho a los dos, a mí lo que me da es tristeza de que no podamos resolver un problema que nos está destruyendo el ambiente y está a la libre. Y porque 2 fuerzas políticas no se logran poner de acuerdo, seguimos todos los costarricenses con la boca abierta de ver la impotencia y la incapacidad de la Asamblea Legislativa para resolver eso. Lo mejor es negociar ya. Don Ronald, y una consulta, o sea, usted menciona que tal vez por parte del oficialismo no existe esa apertura de conversar, de hablar. ¿Por qué entonces, si tal vez con el oficialismo no se puede, por qué no sentarse a escuchar a las personas y a partir de ahí también ver qué decisión se toma? Porque si yo realmente creo, y honestamente, que si ustedes escucharan a la población, o sea, realmente las necesidades que hay allá en San Carlos, en Cruzitas,
escucharlos a ellos, porque al final de cuentas ustedes responden es a la gente, y aquí el tema no es el oficialismo al que ustedes le están presentando mociones, o sea, es a un pueblo completo, es a un país completo que exige una solución pronta. O sea, olvidemos de que Nogui es el jefe y que don Daniel es diputado oficialista. O sea, esa es la gente. ¿Por qué no escucharlos a ellos en vez de venir a decir es que ocupamos más mesas de diálogo, ocupamos conversación, ocupamos esto y que el otro, cuando al final de cuentas aquí uno le responde y lo que importa es la gente, o sea, responderle a ellos. Ellos son sus jefes. Incluso el alcalde de San Carlos dijo, todo lo técnico se los doy. Ya Sí, mesas sí, sí. técnicas, tenemos las suficientes. La asociación, no recuerdo el nombre, asociación, era la unión de varias asociaciones de ahí de la zona, más la alcaldía de San Carlos. Dice que la parte técnica ya está cubierta, que lo que falta es voluntad. Ok, un ejemplo nada más para ver si logro yo explicarme bien. Adelante. Hay un proyecto de ley, hay una X cantidad de mociones. Estas son chayote, este chayote, este chayote, quitemos eso, lo quitamos. Quedan las de fondo. ¿Cómo resolvemos cuál de fondo es sí y cuál no? Solamente quedan dos vías. Una, hacer el proceso del plenario, de 2 años. la ruta normal, 2 2 años. años. Nosotros proponemos otra vía diferente y más corta. Antes de llevarla al plenario, sentémonos a conversar para ver cuál sí y cuál no. Hagámoslo. Ahora, si no se hace en una mesa, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se aborda para saber cuál sí y cuál no? Entonces, por eso que Bueno, nosotros en este planteamos... caso es un caso de excepción. Yo estoy hablando entonces de qué es el método que nosotros proponemos para hacer que no sean 2 años, sino que en 15 días Resuelto. esté resuelto el tema y ahora sí, ok, ya nos pusimos de acuerdo en esto y esto. Hay cosas en que no nos vamos a poner de acuerdo, tampoco aspiramos a que sea lo que nosotros proponemos. Lo que aspiramos es a que se tomen en cuenta ciertas cosas que sí creemos que son necesarias para mejorar la ley. ¿Y para qué? Para beneficiar a esos pueblos que están siendo afectados. Eso es lo que queremos, nada más eso. Ahora bien, si eso no es posible, ¿cuál es la ruta que queda? La de los 2 años. ¿Alguien prefiere la de los 2 años? No sería absurdo. ¿Verdad? Entonces mejor hagamos lo que es correcto, lo que es posible. Tal vez no lo correcto, pero es lo posible. Ahora, eso si facilitaría el las cosas. proyecto es malo, las mociones son malas, los diputados no se ponen de acuerdo, ¿quién queda mal y quién sufre? Hay que buscar una solución entre todos, ¿verdad? Y yo no creo que tampoco es que todo sea malo. Yo pienso que tienen que haber muchas cosas buenas en el proyecto y probablemente en las mociones que se han presentado también deben de haber algunas cosas buenas. Hay cosas que no se van a resolver, veámoslo después entonces en otros proyectos de ley, pero ni siquiera a eso estamos condicionando, nada. Lo que nosotros estamos diciendo es cómo hacemos para seleccionar las propuestas buenas, las que vienen en el proyecto y las otras. Es que si no entonces tendrá que ser por medio del debate larguísimo y el problema sigue creciendo. Entonces, eso es, vamos a ver, si yo no logro explicarme bien en algo tan sencillo, entonces sí que estoy feo en comunicación. No, el problema de comunicación es serio. Si me permiten. Por favor. Sí, va. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo, pero Sí. adelante, Regáleme. porque No, este pero a tema la es muy gente como importante. que sí, Sí, sí. le Adelante. interesa bastante el tema. Vamos a porque ver. están todos Adelante. con- Retomando Daniel. las palabras de Ariana. Por favor. Miren, uno allá adentro escucha cosas interesantes. Yo he escuchado diputados decir, vamos a pedir la palabra a todos para cansarlos. Decir, imagínense qué infantilidad decir, vamos a pedir la palabra a todos para cansarlos. Voy a interrumpirlos un segundo. Vea, el tema está muy bueno. Podemos cancelar a nuestros siguientes invitados para que ustedes puedan desarrollar eso, porque yo creo que el tema se las Sí. trae. Y ya nos queda poquito, solo 40 minutos. ¿Están de acuerdo para decirles a estas personas? Ningún problema. De verdad, gracias. Ningún problema. ¿Usted, don Daniel? ¿Está bien? Bueno, De acuerdo, Espero que entonces- no sean los 40 minutos, ¿verdad? Continuemos. Bueno, entonces Gracias. les decía, uno escucha en algunos diputados algunas actitudes infantiles, que es como, vamos a pedir la palabra para cansar a los compañeros. No, es que a mí me pagan por estar en el plenario. Y me pagan bien. Entonces, yo no tengo problema con irme a las 10 de la noche. Y si en estos 4 años no se resuelve esta situación, pues me duele que no se resuelva, pero al final mi vida continúa. Uno no puede ser tan grosero con el pueblo costarricense como para agarrar esto como un juego, olvidándose que allá en Cruzitas hay gente que sí está sufriendo lo que está pasando. Entonces, yo comparto con el compañero Ronald que, bueno, hay que conversar. Y me encantaría que de verdad, porque es que él y yo no podemos poner de acuerdo aquí, pero no lo resolvemos solos. Entonces, me encantaría que todos, tanto los nuestros como los del otro lado,
estén en un verdadero deseo de resolver esto en 15 días. Yo sería feliz. Es más, yo he dicho, miren, una cosa que yo he criticado en la asamblea es, no importa quién carajo se cuelgue la medalla, pero resolvámosle el problema a los costarricenses, porque yo he escuchado en ese plenario que a veces la discusión se alarga porque los de este lado quieren ponerse la medalla y los de aquel lado quieren arrebatar la medalla diciendo es que el proyecto lo empezamos nosotros en el gobierno de mi esposo. Y uno ve ese pleito de quién se pone la medalla. Para mí, que no era político, yo soy un ciudadano metido en política, no un carajo que haya vivido toda su vida en política, a mí no me importa quién se ponga la medalla. Lo que me importa es que dentro de 4 años le resolvamos a los costarricenses. Y debemos, para poder llegar a acuerdos, para poder confiar, que es algo que don Ronald ha dicho aquí, debemos de acompañar eso con actitudes que correspondan. Aquí quiero hacer referencia a una cosa. El proyecto de armonización eléctrica fue un proyecto generado por el gobierno anterior. Luego Liberación Nacional propuso un texto sustitutivo para poder estar de acuerdo y entonces se trabajó en el texto sustitutivo. Y ahora cuando lo vamos a votar, oh sorpresa, la nueva Liberación Nacional no está de acuerdo. Y entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo se entiende esto? Porque yo sé, a don Ronald lo vi el otro día aquí, que lo trajeron y habló de este tema. Y dijo que acepta que, bueno, es un proyecto que ellos, su Liberación Nacional, no ellos, sino Liberación Nacional presentó, y que bueno, que ahora hay que mejorarlo. Pero entonces yo digo, sentémonos ahora, doy eso como un antecedente, sentémonos ahora a hablar de crucitas, pero con honestidad, con lealtad hacia el pueblo costarricense, no pensando en cálculos políticos, no pensando en quién se va a poner la medalla, sino pensando que esos pueblos tienen décadas ya de estar esperando soluciones. Y nomás vean ustedes las imágenes de lo que está quedando. Ya esto no acepta ni más discusión, ni ese montón de emociones chayote, sino soluciones reales, que nos pueden tomar 15 días, un mes. Sí, conversemos, pero conversemos con seriedad, para que podamos encontrar una solución. Y como he dicho, cuando yo digo estas cosas, no las digo solo para los que están del otro lado, también para los nuestros. Cuando digo que no hay que hablar, no hay que echar tanta verborrea, no es que lo diga solo para aquellos. Cualquiera que sienta y valore que su discurso es excesivo debería recortarle un poco, porque lo que el país requiere son soluciones. Bueno, muy bien. Entonces, para cerrar el tema de crucitas y avanzar al siguiente tema, les doy 1 minuto a cada uno. ¿Qué les parece? Aquí yo lo cuento. ¿Quién quiere empezar? Don Ronald, ¿le parece? Sí, claro. Dale, 1 minuto para hacer el cierre. No, y no hace falta tanto. Vea, yo estoy absolutamente de acuerdo con ¿le con ofrezco ustedes. un café o un té a alguno de los dos? ¿Algo más? Yo le agradezco mucho el café, pero sobre todo agua. Yo soy aguatero. Ahí está Nelson. Gracias. ¿Y don Gracias, Daniel, Nelson. usted? ¿Otro café o...? El café. Bien. Otro café. Yo soy cafetero. Decía Josepe, 2 cafeses. Voy a traerles café de cooperativas. No hace falta mucho. Vean, yo creo que es cosa de sentido común. Aquí lo que estamos en esta mesa, podríamos tener discrepancias, pero ahí hemos coincidido en una cuestión que es central, que es que hay que buscar resultados rápidos. Y la propuesta de nosotros, de Liberación Nacional, es eso. Evitémonos todo ese trámite burocrático engorroso y busquemos una solución rápida al problema de crucitas, al problema de cualquier otro tipo de problemas que tenga el país, rápido. Eso fue lo que hablamos con la señora Presidenta de la República ese martes en Casa Presidencial, y a ese fueron los acuerdos que llegamos. Yo lamento que después hayan habido decisiones diferentes en Casa Presidencial y que no se permitiera concretar lo que habíamos acordado. Nunca es tarde para intentarlo de nuevo. Y yo creo que por lo menos en nosotros tenemos esa voluntad y lo hemos demostrado aprobando leyes que antes en el pasado eran todo un conflicto. Nosotros lo hemos demostrado. Así es que si es un tema de confianza o de seriedad, ya la hemos demostrado y con creces. Creo que es injusto si se pretende insinuar que esta fracción está haciendo las cosas a puro cálculo político. Hemos aprobado muchas cosas que en el pasado fueron un gran y complejo debate y hemos demostrado esa voluntad y seguimos demostrándola, pero conversando. Bien, don Daniel, tiene usted su minuto y vamos a migrar a otro tema. Bueno, Adelante.
Totalmente de acuerdo con estas palabras que don Ronald ha dicho en el último minuto. Yo creo que incluso acabo de decir, nosotros nos podemos poner de acuerdo, lo que pasa es que no resolvemos solos. Yo espero que todos los demás también tengan la misma iniciativa de resolver. Mi posición no es que no deba de conversarse, sino que las conversaciones no pueden ser eternas, menos en un problema tan complicado, tan complejo y tan dañino para el país como el tema de Cruzitas. Hablemos lo menos posible y resolvamos lo más pronto posible. Los costarricenses nos están viendo, los costarricenses saben comprender la situación política del país, los costarricenses son inteligentes y saben entender de cómo está la situación. Así que yo espero de verdad, espero que encontremos una solución. Yo dije el otro día, me daría vergüenza, pero sobre todo dolor salir de ahí dentro de 4 años sin haber resuelto un problema, que creo que es uno de los problemas más grandes que tiene este país en este momento. Tenemos una verdadera catástrofe en todos los sentidos en Cruzitas. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a migrar al tema de la plata, porque es un tema también bien polémico. Plata. Ahora el Ejecutivo, Lo que sobra. lo que sobra de discutir. El Ejecutivo le envía una nota a varias instituciones y hay un soconazo de faja en el Poder Ejecutivo, incluso en la Asamblea Legislativa y en el Poder Judicial, además de algunas instituciones autónomas. ¿Cuál es su opinión al respecto y hacia dónde creen que se debe dirigir este país? Empieza don Daniel. Vamos a ver, yo siempre le digo a la gente, yo en campaña me cuidé mucho de no hacerle promesas a la gente, porque uno tiene que ser responsable en la vida. Yo les prometí lo que dependía de mí, lo demás no lo puedo prometer. Y siempre les decía que en el país siempre las necesidades superan la capacidad económica del país. Este país, creo que se ha visto afectado por una política de excesivo gasto y gastos innecesarios. Entonces ahorita pues estamos en un proceso de hacer recortes. Y por allí escucho incluso a una magistrada criticando de una manera que yo creo que no debería ser, el lenguaje, la forma, pero diciendo, bueno, es que tenían una economía jaguar que ahora se convirtió en un gatito. Cuando uno recorta, hace recortes, no necesariamente porque está mal económicamente. Yo he tenido que hacer recortes en la familia y decirle, mire, ¿por qué tenemos que estar comprando pizzas y todo eso todos los fines de semana? ¿No? Hay que cocinar para bajarle al gasto, no porque estemos mal, sino porque hay que sanear las finanzas. Aquí encontramos, a la Asamblea Legislativa se está anunciando un recorte, pues porque hay demasiados puestos o situaciones en las que se gasta innecesariamente. Y de eso más o menos es que se trata este tema. Escucho a muchos quejándose del tema del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene ¿cómo se llama esto? Dineros que no gastó, por decirlo de una forma sencilla, y entonces uno dice, por un lado se quejan de un recorte, pero ¿para qué quieren más dinero si no son capaces de administrar lo que tienen? Y eso es una cuestión que hay que trabajar. Entonces, en términos generales, pues esos son los ajustes que se han estado anunciando y esa es la razón. No es necesariamente por una cuestión de que se esté mal en finanzas, sino porque hay que optimizar el gasto de dinero en el país. Don Ronald, adelante. Muchas gracias. Vean, yo en lo personal vengo de una familia que trata no de ser económica, es de gastar racionalmente. Y hablo de mis padres, de mis hermanos, de todos nosotros. Y sí, yo creo que este país requiere recortar gastos, los gastos superfluos, los gastos que no aportan, que no dan valor agregado. Entonces, en esa línea yo estoy totalmente de acuerdo. Si es en la Asamblea Legislativa, en el Poder Judicial, en donde sea, lo que no aporte. Creo que hay que tener mucho cuidado donde se recorta y también hay que tener mucho cuidado con lo que entendemos como superávit o dineros que no se han gastado. Voy a poner el caso de la vivienda, porque me duele que se esté recortando en Sensinay, en bonos de vivienda, en gasto social. Eso no es gasto, eso es inversión.
Y voy a poner el caso de vivienda, ustedes me van a comprender fácilmente. Un proyecto de vivienda de 200 casas puede costar 6 mil millones de pesos, 3 mil millones, ahorita no recuerdo, pero es una cantidad grande de dinero. Cuando el Bambi aprueba el proyecto de vivienda, no gira el dinero inmediatamente porque el proyecto dura hasta 3 o 4 años en terminar de construirse. Se va girando paulatinamente conforme se va avanzando en el proceso de las obras. Pero ese dinero ya no se puede tocar, tiene que estar guardado porque está comprometido. ¿Me explico? Si ya se aprobaron 6 mil millones de pesos para un proyecto de vivienda de gente pobre en alguna parte de Liberia, se terminará ese proyecto de construir probablemente dentro de 4 años, pero mientras tanto tiene que irse girando y ese dinero tiene que estar guardado. No puede estar solamente apuntado que se comprometieron 6 mil millones de pesos, hay que tenerlo guardado. Son reservas. Eso aparece al final en la contabilidad como un superávit. Entonces, claro, cuando cualquiera ve los superávits de obras, por ejemplo, puede pensar que están no comprometidos. Yo les digo el caso del Bambi porque lo conozco muy bien. Muy bien. Entonces, yo digo, bueno, ¿estará pasando esto en algunas otras instituciones? Es muy probable que sí. De pronto usted aprueba un gasto que es para todo el año, pues usted no lo gasta el primer día del año. Usted tiene que aguantarlo hasta final de año, se va gastando paulatinamente. Entonces, en síntesis, para contestarle, yo en lo personal siempre he sido, desde mi vida familiar, una persona que gasta lo necesario. No soy de gasto superfluo, no ando dándome fiestas ni nada por el estilo. Así debe administrarse el Estado, con eficiencia, pero nunca sacrificando el resultado. Entonces, sobre todo si es el resultado social, vivienda, Sensinay, temas de seguridad, temas de educación, no deberíamos de tocarlos, deberíamos de ver por dónde se ahorra en otras cosas. Y estoy viendo gastos en publicidad, en gastos diplomáticos, yo pienso que ahí podríamos tener una posibilidad de equilibrar los gastos, pero esa es mi línea, digamos, en general. No quiero que nadie sienta que estoy tocando algo en particular, es la línea general, digamos, lo que quiero decir. Correcto. Ari. Claro, y ahora la siguiente consulta. En esta carta que envió el expresidente y ahora ministro de Hacienda, se le enviaba al Tribunal Supremo de Elecciones, se le enviaba a la Contraloría, al Tribunal, ese ya lo mencioné, a la Asamblea Legislativa también y al Poder Judicial. En estas 5 entidades, ¿verdad? Ahora, no sé si ustedes han visto aquí en Noticias Televisión, y hicimos una investigación el año antepasado, de, por ejemplo, que en la Defensoría de los Habitantes eran muchos viajes, que en el Poder Judicial existían dineros guardados. A veces en el tema de las universidades, aunque son instituciones autónomas, pues también tienen sus ahorros por otra parte. Entiendo la parte que menciona don Ronald de que los que son sectores sociales, ese tipo de ayudas, pues evidentemente hay que analizarlo bien. Pero cuando hablamos de instituciones que ya se ha visto demostrado por investigaciones periodísticas o etcétera, que se gastan en viajes que uno no sabe para qué o qué, que al país al final de cuentas no le generan nada, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema del Poder Judicial, ellos mencionan que con esos 13.200 millones de colones se va a ver afectada el tema de la seguridad y cómo atacar cosas criminales, pero también por otra parte hay una prueba que dice, ustedes tienen ahorrado esto, ustedes no ejecutan el presupuesto que se les da. Entonces, si no ejecutan el presupuesto que tienen asignado, porque primero que todo piden más recursos, y cuando se le pide que hagan un recorte, un ajuste, vienen y mencionan que eso va a afectar directamente lo que es el combate a la criminalidad. Sí, ya se ha visto y se ha demostrado que al final de cuentas ni ejecutan el presupuesto que tienen, y cuando uno les pide recorten, vienen y dicen este tipo de cosas, como que eso va a afectar muchísimo el tema. Entonces, en ese punto, o sea, hay cosas que sí, tal vez uno tiene que analizar, pero ¿realmente creen ustedes que las instituciones saben administrar los recursos que tienen, que al final de cuentas todos nosotros somos los que aportamos para que ellos lo tengan? Tal vez con don Daniel, que empiece con esto. Vamos a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Ronald que hay que cuidar, no dejar descubierto aquellas cosas que son relevantes para este país, como la inversión social y todo lo demás. Yo totalmente de acuerdo con eso. Pero yo, por decir algo, el Poder Judicial, yo he conversado con funcionarios del Poder Judicial, jueces, que me han dicho, mire, y cuando yo llegué a este despacho, yo resolvía, por darle un número, 10 casos por semana, sentencias,
Y la persona encargada de aquí me llamó a cuenta y me dijo, oiga, usted no puede seguir resolviendo 10, porque aquí lo que hemos resuelto siempre son 3. O sea, en vez de felicitarlo porque está dando resultados, le dice, usted no puede seguir haciendo eso. Y si lo sigue haciendo es un problema porque empiezan a buscar la forma de cómo causarle un daño para que esa persona salga. ¿Por qué? Porque entonces dice, es que si usted lo hace, allá arriba se van a dar cuenta que aquí con menos personal podemos hacer más. Entonces, para que no suceda eso, mejor usted siga haciendo de a poquito. Por eso es que yo insisto, tal vez las comparaciones no son buenas, pero en comparar la empresa privada. En la empresa privada usted no pasa esas cosas, usted busca resultados. No anda con eso de que estiremos al máximo la situación para tener la mayor cantidad de personal posible. Este país se llenó de algunas instituciones que para mí son innecesarias, se llenó de gente en algunas instituciones que usted ve que hay 4 para sostener una manguera, y entonces uno dice, oye, pero si esa manguera la puede sostener solo uno, sí, pero contratamos 4, porque había que abrirle espacio a gente que en su momento eran colaboradores políticos, y habría que abrirle espacios, y así nos llenamos de instituciones. Y aquí mencionó Ariana ahorita la Defensoría de los Habitantes. Yo sé que le va a doler a alguna gente lo que voy a decir, pero le pregunto a los ciudadanos, ¿qué le pasaría a este país si la Defensoría de los Habitantes deja de existir a como está ahorita? No creo que vaya a suceder cosas de mayor gravedad. No se paraliza el país, es lo que Exactamente, no se va a paralizar el país. Entonces, yo creo que podemos hacer reajustes. A la defensora de los habitantes en la asamblea le mencionaron que prácticamente cada mes y medio está con las maletas en el aeropuerto. Y así sucede en el Poder Judicial, y así sucede en muchas otras instituciones, así sucede en las universidades que, como dijo Ariana, no entran dentro de este mismo paquete, pero cuando uno les habla de mejorar el gasto, ¿qué es lo que hacen? Es meterle miedo a la población y decirle a los muchachos, si nos hacen eso nos van a quedar sin becas, y así los utilizan para que vayan a hacer ruido. Pero entonces, de esa forma defienden esas comidas que difícilmente alguno de nosotros se haya dado en los mejores restaurantes del país y fuera del país, esos viajes fuera del país. Y así sucede también en el Poder Judicial. Viajes van, viajes vienen, becas para uno, becas para el otro. Así sucede en el Tribunal Supremo de Elecciones. Y entonces uno dice, este tipo de cosas no pueden seguir pasando en este país. Y eso es independientemente del tema político. Aquí ya no estoy hablando de política, estoy hablando de que debemos de tener honestidad y lealtad con este país, porque quienes gastan a manos llenas se están comiendo lo que podríamos invertir en nuestros muchachos estudiantes, en la justicia de este país, en la salud de este país, en la educación de este país. Entonces yo sí creo que este país se llenó de un montón de gente que no hacen falta. El problema es que ahora todo el mundo reclama un derecho adquirido. Ahora todo el mundo dice, no, yo soy un empleado público, y vean ustedes qué curioso, porque en la empresa privada a uno le dicen, hoy tome, quita su cartita, no venga mañana, le vamos a pagar lo que le corresponde. Pero en la empresa pública todo el mundo está blindado. Y entonces, qué complejo, ¿no? Y nos fuimos llenando de una carga económica que este país, como diría aquel del meme, ya no aguanta más. Don Ronald, adelante. Gracias. Vuelvo a insistir, como principio general, a mí me parece que debemos de administrar bien cualquier cosa que esté en nuestras manos, el hogar, la empresa, el Estado. Hay que administrarlo bien, racionalmente, con responsabilidad. Ese es el principio general y así lo veo. De ahí a hacer generalizaciones, como por ejemplo, ¿qué pasaría en este país si se elimina la Defensoría? Pues uno podría preguntar también qué pasaría en este país si se eliminan otras instituciones. Eso no creo que sea muy responsable. Hay mucha gente en el sector, sobre todo la gente pobre que no tiene acceso a otras cosas, que la única forma de lograr justicia es a través de la Defensoría. Cuando llegan a poner una denuncia ahí contra un funcionario que no los atendió bien o un trámite que no se lo quieren continuar. Entonces me parece a mí que eso no es así, pero bueno, sin embargo lo tomo como un ejemplo ahí, al calor de lo que sea. Yo creo que efectivamente hay que ser más eficientes, hay que administrar bien, hay que retomar el tema de los ingresos. Me parece que uno de los problemas principales de este país es que no se está viendo el tema tributario como debe ser. Hay mucha evasión, hay mucha elusión, eso hay que trabajarlo
con fuerza. Pero hay otro tema que es muy importante y que nadie conversa. Es que el sector productivo hay que ponerlo a producir, hay que ayudarlo a que produzca, porque es de ahí donde salen los ingresos para el Estado. Los impuestos al sector productivo. Hay que generar producción y nosotros en este país hace mucho rato venimos desatendiendo el sector productivo y ese es el que nos da impuestos. Ese es el que genera impuestos de todo tipo y es el que puede mejorar la situación financiera del Estado. Entonces yo creo que esas son cosas que tenemos que verla. Creo que hay que educar con el ejemplo también. Si nosotros queremos recortar, como dice mi compañero Daniel, que comparto con él totalmente, que hay viajecitos aquí, viajecitos allá. Vea, el que quiere viajar que pague su propio boleto y listo, vamos, si es que va a ir a pasear y si es algo que hay que ir a hacer, que se haga bien como debe ser, entonces costo-beneficio, que lo veamos así. Pero hay que educar con el ejemplo. Hace poquito nos acaban de nombrar un canciller, ¿verdad? Y yo no voy a profundizar porque no quiero convertir el programa en eso, pero hay que educar con el ejemplo. Y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? El caso de Don Boris, ¿se refiere? Sí, señor. Sí, es un caso, hay que aclarar todo y todo tiene que salir a la luz. En ese caso, hay muchas instituciones y yo confío en que ustedes van por el buen camino. Vamos a hablar de la Asamblea Legislativa. Perdón, adelante. Si me regalan un minutito nomás para hacer una supuesto, aclaración. Uno, con el caso que está mencionando, vean que yo he insistido que cuando yo digo las cosas las digo para todos. Cuando yo digo que hay que trabajar con honestidad y con lealtad por este país, no lo digo solo para los que están del otro lado, lo digo también para nosotros y que cada quien agarre lo que le corresponda. Dicho eso, también quiero aclarar una cosa. Yo solo pregunté, ¿qué pasaría si la Defensoría de los Habitantes mañana deja de funcionar tal y como está? No se va a caer el mundo. No dije que había que eliminarla, ni la podemos comparar con otras instituciones que tienen un peso diferente en este país. Hablé de una en exclusivo. No dije que había que eliminarla, hice una pregunta y eso es diferente. Pero yo también coincido con usted que hay duplicidad de muchas funciones. No, y aún así mucha gente pues puso aquí que nada. Ahora, lo que puedo decir es que si la Defensoría debe de existir, pero debe de existir cumpliendo un objetivo. Porque la Defensoría sirve para recibir quejas y hacer ciertas gestiones, pero no tiene un poder coercitivo tampoco para ordenar, hagan esto, hagan lo otro, ustedes lo saben. No tiene un poder coercitivo para ordenar, como sí lo tiene la Sala Constitucional, por ejemplo, que cuando dice ordene, y ni a eso le hace caso a alguna gente, ni a la Sala Constitucional le hace caso. Entonces, yo no estoy diciendo que se elimine, estoy diciendo que en este momento no tiene mayor impacto, porque cuando ha tenido que salir a defender a los ciudadanos, no lo hace. Y como bien dijo doña Katia Calvo, será porque la defensora está muy entretenida viajando cada mes y medio con maleta fuera del país. Y yo pregunto, ¿nos han reportado cuáles son los resultados de esos viajes? ¿Tenemos un informe de qué beneficio le trajo al país cada uno de esos viajes? Bueno, al menos públicamente nadie Exactamente, lo conoce. Públicamente no los conocemos, así que si no nos ha llegado la información, invitamos a la defensora que entonces nos digan a nosotros cuáles son los beneficios para el país de cada uno de esos viajes. Y comparto plenamente con don Ronald que el día que a mí se me ocurra ir a pasear, le iré con mi dinero y no con el dinero de los costarricenses. ¿Y el caso de Boris? No, ya dije, vamos a ver, ya acabo de decir que lo que digo lo digo para todos, para los que están allá y para los que están acá, y que cada quien asuma su responsabilidad y tome las decisiones ojalá más correctas para este país. Es que a veces se piensa que es que le está tirando acá. Yo estoy diciendo cosas que necesitamos aplicarlas todos, tanto los de allá como los de acá. No, y yo ya como para cerrar este tema que estábamos conversando, mencionaba don Ronald que se le hace un daño cuando se le recortan recursos a los sectores sociales. Y eso completamente, pero también se le hace un daño a estos mismos sectores cuando se ejecutan y administran mal los recursos, y peor porque se los roban en la cara a los costarricenses. O sea, al final de cuentas, el problema sí, puede ser que se recorten el presupuesto a sectores sociales, pero el problema también sería igual que si yo vengo y se lo asigno a una institución X o Y esa institución se lo gasta para cosas personales, para utilizar el carro de la institución y hacer mandados. Eso también es malo. Entonces no podemos decir que la solución es vamos a seguir con el ejemplo de la Defensoría. Si la Defensoría me pide 500 colones, démosle 600 porque ellos le ayudan a la gente. No, o sea, también se trata de ver qué está haciendo la Defensoría. Porque venir y decir, es que le están recortando a la educación, a la salud, le están recortando a todo mundo, pero si la institución que administra esos recursos no está funcionando y nadie la está supervisando, es el mismo daño. O sea, es exactamente lo mismo, porque el beneficio no le va a llegar a la gente.
le llega a los que están en las cabezas de las instituciones. Totalmente Entonces, de acuerdo. eso es lo que quería mencionar. No, al final totalmente de acuerdo. Y le digo, y para agregar a lo que usted dice, y hay otro tipo de gastos que tampoco le llegan a la gente, no ayudan mucho. 80 millones de pesos más para publicidad en Casa Presidencial, 800 millones de publicidad en otra parte. Vamos, efectivamente, cuando hay que apretar la faja, hay que socarla, ¿verdad? Y sobre todo tratando de no afectar a la gente. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, Ari. No es para defender la pauta, pero usted sabe que estos años es donde menos pauta estatal hay. En los años donde más pauta estatal existió fue incluso el gobierno de Carlos Alvarado, me parece. Y todo se entregó a 3 medios de comunicación. Guillermo, te Y voy a decir sin una dar cosa. conferencias de prensa, ¿verdad? Y sin haber nada de eso. Y le voy a decir, agregando lo que ustedes dicen, yo vi eso que sacaron hace poquito, no sé, como Sí, un era la afiche donde estaba la distribución. distribución. Hombre, bastante bien distribuido, te digo. O sea, me gusta que había no como está concentrado. Antes 100 estaba y súper pico de medios de concentrado. comunicación Sí. y todos un poquito. Eso no me un gusta. montón a 3. Así es, me gusta. No, o y sea, la apertura a los medios, que usted llama, consulta, escribe y te contestan, y a los medios, pero a la gente también. O sea, eso de atender a la consulta de las personas. En otros gobiernos hasta una ley antihuelgas hicieron, ¿verdad? Y no Correcto. es por defender sino porque también hay que ver que si se le da recursos a la Defensoría es para un propósito, si se brindan recursos para comunicación, etcétera, es para establecer ese puente con las personas, que antes los gobiernos no lo hacían, porque los gobiernos no le respondían a la gente, le respondían a algunos amigos, a algunos medios, aquí y allá, pero no a la gente. Entonces también hay que entender esa parte, que la comunicación es sumamente importante para poder brindarle a las personas las respuestas que ellos conozcan, etcétera. claro. Entonces, Entonces eso nos lleva casi a que podría ser bonito una conversación sobre qué sí es importante y qué no. Si me permite. Sin duda, por favor, dele. No pensaba decir nada respecto a este tema de la comunicación, pero la comunicación es importante sin exagerar, creo yo. Y me recordé las conversaciones que tengo con mis compañeros, con los muchachos de la oficina, ¿no? Porque me dicen, jefe, hay que tener a alguien que se encargue de las redes sociales. Y entonces yo les digo, no, yo me encargo mis redes sociales, que siempre las he tenido y han funcionado bastante bien. Y si ustedes ven, mis videos no tienen mayor edición ni ningún trabajo de eso. Simplemente ahí va la información que quiero dar y listo. Pero sí me doy cuenta de lo importante que es la comunicación, los medios para comunicar, y que algunas veces, pues, o siempre habrá que pagar para que la información llegue a través de los medios. Entonces no podemos satanizar el tema de que se pague para comunicar, para llevar la información, porque eso es parte de la democracia y el derecho de los costarricenses de estar informados. Entonces, los medios están para eso, y como bien se ha aceptado aquí, creo que correctamente, ha sido bien distribuido, por lo menos mejor distribuido que en otras ocasiones donde todo el dinero se fue a unos 2 o 3 medios de comunicación. Ahora no, ahora participa un montón de gente, se hacen conferencias de prensa todas las semanas, algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero lo cierto es que la información fluye todas las semanas y está ahí, al servicio de los costarricenses. Entonces, yo comparto plenamente de que hay que ser sensatos, no en el gasto, pero que el gasto en medios de comunicación siempre ha existido y es necesario para que la información le llegue a los costarricenses. Entonces, si les parece, una última opinión sobre este tema. Claro. Yo cierro mi participación en esta materia en lo siguiente: hay que racionalizar el gasto y hay que hacer la inversión necesaria, cuidar los 5 como si fueran los de uno, administrar bien, ver costo-beneficio de las cosas en cualquier área que sea, en cualquier institución que sea. Hay que revisar a ver qué sí es necesario y qué se puede recortar. Eso es, en Defensoría, en el Ministerio de Educación, y tratar de no sacrificar lo importante: educación, salud, vivienda, etcétera, digamos, y siempre pensando en la gente. Estamos de acuerdo. Ahí coincidimos total y absolutamente. Todos estamos de acuerdo. Y en el tema de la pauta también, ya lo dije, a mí, ustedes revisarán mi vida, nunca a favor de los grandes medios de comunicación que llegaba a pocas arcas, ¿verdad? A mí me parece que se ha democratizado bastante, lo celebro, y bueno, ojalá se mejore. Ahora, hay un tema muy interesante que es exactamente en la Asamblea Legislativa. Ocurrió con una auditoría que se presentó hace algunos meses, donde exponía algo, la palabra era incipiente, una administración incipiente. Vea lo grave que estamos hablando. La Asamblea Legislativa tiene 70 años de existir. Y hoy una auditoría revela
un montón de barbaridades. Y no voy a mencionar nombres, pero hay personas que no cumplen con el perfil para el puesto que fueron nombradas, otras no tienen la capacidad, no hay indicadores de ningún tipo para ver si se están haciendo bien las cosas. Como dijo usted antes, no hay una mejora continua demostrada que diga esto funciona. Y eso probablemente ocurre en muchas instituciones. ¿Qué hay que hacer en la Asamblea Legislativa para empezar a pedir cuentas? El ejemplo, me parece que es el INBU, el BAMBI, y hay otra institución que hay como un cruce de funciones o duplicidad de funciones. ¿Cómo eliminar eso y lograr que el Estado sea más eficiente o que funcione mejor o que esto, lo que estamos hablando, que la plata se use de una manera eficaz y eficiente? Adelante, don Daniel. Vamos a ver, el tema está un poco... Es extenso, es extenso. Sí, no. Y no quisiera tal vez entrar en detalles porque es un tema que se está trabajando, que se tendrán que tomar algunas decisiones en los próximos días, porque efectivamente, y no es un problema exclusivamente de la Asamblea, que precisamente de eso hablaba ahora cuando digo que hay instituciones que se llenaron de gente, que sinceramente están ocupando una plaza, que uno limpia la mesa, el otro levanta la taza y el otro, no sé, así funciona, para tener a toda esa gente ahí. La Asamblea no escapa a eso y nos damos cuenta que hay un montón de gente que simplemente no cumple los requisitos para estar ahí. Y cuando uno empieza a tratar de investigar cómo fue que llegó este o el otro ahí, uno empieza a darse cuenta que llegaron con... El problema de la argolla no es que exista, dicen, sino estar fuera de ella, que llegaron a través de conexiones. De hecho, el otro día, yo soy observador, yo hablo poco cuando corresponde, pero yo le pongo atención a muchas cosas. Uno ve mucha gente joven, 20, 25 años, y quiero que esto se entienda bien. Yo quiero que los jóvenes trabajen, pero uno a veces los ve en puestos que uno dice, la experiencia de esta persona para estar en este puesto, o cómo fue que llegó aquí, no llegó al puro dedazo, que cualquier otra persona no hubiese tenido la posibilidad de llegar, pero y menos en el sector privado, donde le exigen a uno, lo primero que le preguntan es cuál es su experiencia, qué ha hecho, en qué ha trabajado en la vida, pero ahí no, y no es exclusivo de la Asamblea. Hay un montón de instituciones, creo que lo mencionó un día de estos una de las compañeras, cuando usted ve el Ministerio Público, un fiscal de 25 años dirigiendo una investigación con investigadores con 20, 30 años de experiencia. A los costarricenses les explico, el fiscal es la persona que dirige la investigación penal. Y entonces uno dice, ¿cómo una persona de 25 años va a dirigir una investigación, a veces de casos súper complejos? Parte de eso es el problema que tenemos de la justicia, porque el tema de la justicia pronta y cumplida, fallida, tiene que ver con un montón de elementos, y ese es uno de esos. Cuando la justicia no está dirigida por gente que tenga capacidad, de tal forma que usted escucha a los jueces decir que por errores del Ministerio Público se va a absolver a este y al otro. Entonces, lo digo como una muestra de lo que sucede. Las instituciones públicas lastimosamente se han llenado de gente que no han pasado por filtros serios de capacidades. El otro día yo hacía una broma y decía, de pronto me vi sentado en la asamblea y digo, ¿cómo carajo llegué yo aquí? Y yo soy de Piedras Azules de Santa Cecilia. Aquí nomás. Sin familia política. Pero de pronto escucho al otro que dice, no, mi papá era diputado, mi tío era diputado, mi primo fue alcalde y el otro fue alcalde. Y yo espero que hayan llegado ahí por capacidades y no por imposiciones políticas que se fueron generando. Una de las cosas que yo celebro con este nuevo movimiento y con Pueblo Soberano es que le abrió las puertas a mucha gente que en otras condiciones no le hubiesen permitido llegar. Y uno de esos soy yo, porque en otros partidos políticos, posiblemente si no hubiese sido de ciertas familias o de ciertas personas o con cierto arraigo en el partido, no hubiese podido participar. Y ojalá se abran los espacios para que más costarricenses sin ese historial político puedan participar. Este país tiene mentes brillantes que pueden aportar, pero que a veces se encuentran con un bloqueo para poder participar. Y sí,
La Asamblea Legislativa tiene en este momento una situación que se está analizando, se está investigando, porque hay muchísima gente que no tiene las condiciones ni académicas ni de experiencias para estar en los puestos que están. Y quienes no cumplan, se debe hacer algo con ellos, sin importar si están de aquel lado o de este lado, porque las cosas tienen que hacerse con seriedad. Muy bien. Don Ronald, adelante. Gracias. Bueno, yo celebro este tema. Desconozco el informe de auditoría, pero me gustaría conocerlo, pero en todo caso mi opinión no va fundamentado en lo que diga auditoría, es un principio general para mí. Las cosas correctas hay que hacerlas correctamente. Si alguien está en un puesto por argolla y ese puesto no había que tenerlo y ese no era el procedimiento de nombrarlo, quítelo. Eso debe ser así en todo, como he hablado también de la administración del gasto, de todas las cosas hay que hacerlas bien, como deben ser, y punto. Entonces, si hay que revisar, y si tienen que revisar, a mí no me toca, pero si tienen que revisar, lo que haya que revisar, revísenlo y tomen las decisiones que tengan que tomar. Me parece que un buen procedimiento sería que una vez que tengan las conclusiones, busquen la forma de explicarlas antes de la ejecución para que incluso se allane el camino y sea más fácil. Creo que sí, esas cosas se dan en la administración pública, se dan también en los sectores privados se dan. O sea, eso es un fenómeno que hay que corregir. No creo que el tema tenga que ver con edades, y yo sé que Daniel no lo está diciendo por eso, porque hay gente muy capaz, siendo muy joven. La experiencia se hace caminando, no viene con los años, ni solamente se compra por ahí, se hace caminando. Y yo quiero mencionar lo siguiente, este ejemplo que se ponía de fiscales muy jóvenes, sin agarrarme de eso, Daniel, pero lo uso como un ejemplo nada más. ¿Por qué razón hay personas en el sector público desempeñando puestos claves y tal vez sin tanta capacitación o preparación para eso? Porque en el sector público no se protege el talento. En el sector público, una persona muy preparada en derecho, por ejemplo, con los salarios que hay para pagar un juez o un fiscal, probablemente prefiera irse al sector privado donde va a ser mejor remunerado. El sector público nunca va a poder pagar lo que paga la calle, ¿verdad? Entonces, no vamos a pretender que sea así, pero también hay que tomar en cuenta eso, digamos, mucho del talento se va del sector público porque encuentra mejores oportunidades o no encuentra el ambiente adecuado en el sector público, entonces se van al sector privado. Pero no protejo nada de eso. Al final de cuentas, el tema era el informe de la auditoría de la Asamblea Legislativa. Yo les digo a ustedes, me parece que las cosas hay que hacerlas como tienen que ser. Si hay que investigar, que se investigue y que no se caiga en la tentación de la persecución política. Entonces, usar una cosa razonable para hacer una cosa irracional, que no corresponde. Me parece que es una cuestión por eso decía yo, las cosas correctas hay que hacerlas correctamente y listo, vamos, no, eso no debe asustar a nadie. Me parece que eso debe ser un principio general en cualquier orden de la vida. Bueno, y yo me apunto en eso. Ha sido riquísimo Sí, claro. este programa, porque al final lo que se busca es esto. Se nos acabaron 2 horas de programa en Increíble. una Yo discusión iba a muy pedir un bonito. minutito. Increíble. Es más, son las 5 en punto. Les voy a dar 30 segundos a cada uno para hacer un cierre y después ustedes mismos despiden y nos vamos. ¿Les parece? Adelante, don Daniel. 30 segundos. No, completamente de acuerdo con don Ronald de que el tema de los salarios en el sector público es una de las dificultades que hay. También completamente de acuerdo que no se puede generar una persecución hacia las personas injustificada, pero que sí se debe de poner mano dura y seria con aquellos abusos que se han dado en la administración pública. A los costarricenses, mi saludo, mi aprecio, ellos me motivaron a participar aquí y en política y estoy tratando de hacer lo mejor que puedo por este país. Don Ronald, 30 segundos. Muchas gracias, Guillermo, Ariana, y a ustedes por darnos esta oportunidad. Yo lo que quiero decirles es que hay un nuevo Liberación, que está pensando más en la gente, está trabajando por la gente. Las decisiones que estamos tomando van en esa línea. No tenemos ninguna obligación con ningún sector económico, con ningún problema de conflicto de interés. Ninguno de los diputados de Liberación Nacional viene de cuna de oro, ni viene de puertas giratorias. Ninguno ha sido ministro, ni ha sido diputado, ni presidente ejecutivo de ninguna institución. Eso ténganlo presente.
de tal manera que esa es Liberación Nacional, el nuevo. Y muchas gracias. Bueno, excelente. Por esta semana, las noticias de las 5 no están porque están las instituciones de vacaciones y nosotros también cerramos una horita de noticias. A las 6, Noticias Chivisión. Así que gracias por acompañarnos. Mañana programa, más política. Y a ustedes, caballeros, muchas gracias. Ari, gracias por acompañarnos. Y hasta Dios luego y nos vemos mañana. los acompañe. Chaito. Y cuidado con las vacaciones. Sí. Pónganse en vivo. Hasta luego. Muchas gracias.